el horror y la fantasía convergen. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio dedicado a los grandes imaginadores y, por supuesto, a sus obras también. Y el día de hoy vamos a dar un salto para el pasado, pero luego otro para el futuro, luego para regresar al presente, pero nos vamos a ir para allá. Y mejor les voy a presentar al más perdido en el tiempo de mis amigos, porque de verdad que estas próximas semanas se va a perder en el tiempo. Él es mi querido amigo, @Lucifago. Lo que me perdí es en el tiempo trabajando Daumático, que ya no tengo tiempo para casi nada. Sí, Haz de cuenta que soy Momo. No sé si ustedes conocen a Momo. Es una historia de Michael Ende, ¿no? De la historia el sin escritor de la historia sin fin, en donde hay unos ladrones del tiempo. Los hombres de gris. Y los hombres de gris. Y Momo sobrevive gracias a una tortuga que puede ver, me parece que 5 segundos antes del tiempo lo que pasa, Ay, cosa claro. curiosa. Pero así estoy como Momo, llegan y te roban el tiempo y no tienes tiempo de hacer nada. No, esa es la vida responsable, la vida La laboral vida de adulto que a veces responsable, ¿no? apesta, pero pues ni modo, es lo que hay. Pero no me voy a quejar, como lo dije antes, estoy muy contento de estar en este programa para todos ustedes, hablando del tiempo. Del tiempo y de la falta o de lo que tenemos. Y a ver, Lucifago, mi pregunta para ti. ¿Por qué crees que nos obsesiona tanto los viajes temporales? Yo tengo una teoría muy, muy clara y es algo que... Sé que digo esto continuamente, pero es que yo no soy un tipo listo. Entonces, lo oí de alguien más, o sea, no lo inventé yo. Pero el tiempo es probablemente el recurso no renovable más valioso que tienes. Claro. Porque todos los demás, de alguna u otra manera, puedes renovarlos. Pero el tiempo nunca puedes renovarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el soñar con saltar en el tiempo, ir atrás y enseñarle algo a tu yo del pasado, o ir al futuro y darle un consejo a tu yo del futuro que te platique algo, ir a buscar un almanaque con todos los deportes Estaría bueno, de ¿no? las últimas centuria y apostar, es parte de la idea del hombre de poder hacer más cosas con este bien o con este no renovable. Con este recurso con este tan valioso. recurso ¿no? tan valioso que es el tiempo. Sí, porque definitivamente hoy en día el tener tiempo es un lujo que pocas personas, digo, aquí estás, tú eres el gran ejemplo, que pocas personas se pueden dar, ¿no? Y lo más increíble es que mientras más avanzada es la tecnología, porque antes pues no podías tener el celular a la mano, no tenías Word, escribías a máquina. Antes el tiempo se usaba de manera diferente y conforme la tecnología avanza, el tiempo se usa más en más trabajo. O sea, hoy yo creo que debemos de ser 1000 o 1,000,000 de veces más productivos de lo que fueran hace 30 años una persona, Sí. teniendo estos apoyos tecnológicos. Y lo mismo, pues tu conocimiento, ¿no? Entonces, imagínate en 100 años, Daumático. No, pues no vamos a hacer nada. Según el programa, hace 2 programas, pues ya no vamos a hacer nada. Ya vamos a tener robots e inteligencias artificiales trabajando por nosotros. Bajo la idea de Wall-E y Pixar, pues Sí. ya vamos a ser más gordos, más gordos, imagínate. ¿Qué me dejas a mí? Oye, ¿y si pudieras retroceder al pasado, cambiarías algo? ¿Hay algo en particular que te gustaría cambiar? Ni una coma, Ojo, Daumático. ojo. No solo de tu vida. Hablo en general de la historia del tiempo y del universo. No, fíjate que no hay algo que yo sienta que haya hecho tan mal para cambiarlo. Pero, ¿sabes qué sí me emociona? Me emociona pensar en ver sucesos que ocurrieron hace muchísimos años. Hay por ahí un libro del Cabello de Troya. Es una novela, pues ya algo viejita. Hay de un español que no recuerdo su... Sí, no me acuerdo de su nombre, pero nombre. haz de cuenta que es un cuate que tiene una máquina del tiempo y entonces la primera novela, porque entiendo que yo solo leí la primera, pero va a diversos, va a la época y conoce a Jesucristo. Sí. Y Jesucristo sabe quién es. Sabe que es un viajero del tiempo. Y te platica toda esta aventura en donde se mueve a través del tiempo. Eso es algo que sí me emociona, Davo. El poder decir, oye, quiero ir a presenciar la llegada del hombre a la luna. O quiero ir a presenciar ok, lo siento si a alguien le perturba, pero quiero ir a presenciar los leones en el Coliseo comiéndose a un feligrés, ver los gladiadores. Quiero ir a presenciar cosas que no tienes... Hitos de la historia. ¿no? Esos momentos de la historia donde viste al Toluca campeón. Quiero volver a ir a la final a ver al Toluca campeón, Claro, por ejemplo. claro, ¿A ti qué te gustaría? Regresar al pasado y vivir como dices, un día, por ejemplo,
en una aldea, te iba a decir en una aldea maya o aquí de alguna cultura mesoamericana, pero también me daría un poco de miedo que me sacrifiquen. No, imagínate. Este es güerito. Sí, Súbete al güerito. Sí, exactamente. Te Súbete diría, allá y muéstranos ¡es mi terreno! Muéstranos tu corazón. Sí, no, claro. y creo que igual que tú, presenciar eventos, me encantaría conocer la antigua Roma, me encantaría conocer Mesopotamia, ¿no? Que ahora hemos estado hablando tanto Claro. de ello. O sea, creo que sí me gustaría ir a ciertas épocas, pero solo a presenciar. Definitivamente creo que cambiar algo en este punto de mi vida. Es como no. esta película de, me parece que es Medianoche en París, me parece, en donde este cuate viaja en el tiempo. Owen Wilson, Owen ¿no? Wilson Sí. y ve a todos estos autores Y y pintores, pintores claro. de la antigüedad y todo. Por ejemplo, me gustaría conocer a esa gente, ¿no? Sí, estaría muy, muy, muy bueno. Creo que eso sería algo que me gustaría hacer. No cambiar nada. Ahora, tú, a definitivamente. ver, ahora, ok. Si tuvieras el almanaque, vamos a decir, no vamos a decir, no nos vayamos con tan el almanaque. No. Pero si tú pudieras llevarle a tu yo del pasado un dato de información que pudiera hacer su vida, no digo mejor, pero más cómoda, digamos, Le diría, ¿harías trampa? claro, le iría y le diría, mira, vas al Super Bowl de 1990 cuando jugaron los Gigantes de Nueva York contra los Bills de Buffalo y apuesta toda tu lana a que ese güey va a fallar la patada al de los Bills. Así, ¿neta? Pero si es el mejor pateador de la temporada. Pero si ya se acabó, como decía el Tanner, ya se acabó, ya no hay nada viejo aquí. Apuéstale, tú apuéstale. Creo que hay momentos en la historia del deporte y bueno, en otras más cosas que creo que si tuviéramos ese dato preciso no lo hubiéramos creído de entrada, ¿no? Pues el resultado ha sido como muy sorprendente, como resultados en ciertos deportes o no sé, ¿quién iba a imaginar, Lucifagor, que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos? 2 veces. 2 veces, ¿sabes? Si Sí, no. regresaras al tiempo, a 1994, y le dirías a un analista político, Donald Trump va a ser presidente, Obvio, no. claro que no. Ese güey sale en la película de Mi Pobre Angelito. ¿Qué te Sí, pasa? creo que no. Es como pensar que Ronald Reagan sería presidente Y alguna vez. tómala, ¿no? Ah, caray. Entonces los actores pueden Eso- ser buenos Eso presidentes. ya pasó. Sí. Pero Ahora, creo que estás hablando del pasado. ¿Y qué tal viajar al futuro? Ay, me da miedo, Lucifagor. Me da mucho miedo porque... Ok, creo que el tema de... Yo no quiero enterarme cuándo voy a morir, ni cómo voy a morir. Ese es así como lo principal, lo que yo pondría sobre la mesa. No quiero enterarme de eso. Ok. Me pongo a pensar, me gustaría ver el día que, no sé, mis hijas se gradúen. Pero no sé si quiero vivir eso. Quiero darle... No, quiero dar ese tiempo de... O sea, ¿te preámbulo. spoilearías tu propio futuro? Ajá, o sea, no, más bien dicho, no. No me Eso creo gustaría. que no está tan padre. A No, mí no sí está me padre. gustaría ir a ver cosas que sé que no voy a ver, ¿no? O sea, Claro, los avances claro. tecnológicos de 200 años. Como el de la máquina del tiempo de H.G. Wells que se fue como 800,000 años más No, adelante. pero ese se pasó de lanza, se quedó jetón y de repente... Y ya para cuando ¿no? despertó, ya no solo había habrá pasado morlos. nada, ¿no? Entonces, tal vez no tantísimo, pero sí algo que, como dices, a lo mejor unos 200 años más adelante vamos a ver qué tan posible ya son los viajes fuera de la Tierra, qué tan cierto es que vamos a empezar a dominar el primer cuadro, por decirlo de alguna forma, del sistema solar. Imagínate ese momento en donde descubres cómo viajar a la velocidad de la luz. No, Ir a ese momento en el futuro, que obviamente para viajar en el tiempo, hoy sabemos que lo primero pues, es aprender a ir más rápido que la luz. Así es, según Albert Einstein. Según el señor Einstein, que es de los listos que conozco, ¿no? Porque Eso, así, bueno, que he si leído a mí de me ellos. preguntas la historia, yo no Oye, tendría y yo ni idea, ¿qué he ¿no? leído de ellos? Bueno, la verdad es que vi la biografía en History Channel. Oye, en History Channel, Sí. y ni siquiera fue la biografía completa, no fue físicos de la historia. Oye, No. pero algo muy sorprendente es que el tema de los viajes del tiempo, pues siempre decimos, este tema de los robots es muy propio de la ciencia ficción, ¿no? El tema de los viajes del tiempo podría pensarse también que es muy propio de la ciencia ficción, pero no, la realidad es de que es tan antiguo como el hombre. O sea, la añoranza
de conocer el futuro o de revivir el pasado por arrepentimiento, nostalgia, porque quieras cambiar algo. Que muchas veces el tema del pasado tiene que ver con justamente la tristeza o con cosas que no pasaron como tú querías, con oportunidades perdidas. Así es. O sea, tiene que ver, yo creo que siempre con una connotación de arrepentimiento, de algo que faltó, algo que falló, algo que no funcionó y quiero ir al pasado a arreglarlo. Nostalgia también. Pero eso, Daumático, no se puede. No se puede jugar a eso. La ciencia ficción moderna nos ha enseñado muchas veces que no se debe de jugar con ¿La el ciencia tiempo. ficción? Los Simpson nos han enseñado cómo no debes de jugar con el tiempo. Claro, No muevas episodio, nada. Épico Qué épico episodio. ese, Épico por episodio. cierto. Oye, pues uno de los primeras novelas, bueno, no novelas, cuentos, porque vamos a Perdóname, recordar- JJ Benítez, el cabello de Troya. JJ lo olvidé, pero Benítez. Lo busqué porque mi cerebro no me dejaba continuar este Y es programa. bueno, son como 7 libros. Son ¿no? un chorro. Yo solo leí el primerito, pero Sí, son bastantes. un madral. Sí, son bastantes. Bueno, te decía que esto, vámonos muy, muy atrás, vámonos al año 720 de nuestra era, cuando en Japón se empieza a redactar algo llamado Nihon Shoki, que en español es Crónica del Japón, uno de los textos históricos más antiguos de ese país. Ahí se menciona a un hombre llamado Urashimako, que viaja al reino de los inmortales, también conocido como el Horai, y regresa siglos después. Que no sabes si es ficción. O sea, en teoría esto es algo que sí pasó o es una historia. No, es una historia. Son cuentos que del folclore japonés que se fueron recopilando, que de hecho se tiene una idea que fue escrito en algún momento del siglo VIII, se dice que en el 720, y en el siglo X ya fue incluido en una recopilación de historias llamada Urashima Taro. La historia que te acabo de decir, se llama Urashima Taro y aparece en una recopilación llamada Otogi Soshi, una colección de relatos populares que recopilaron más tarde entre los siglos XIV y XVII. Ah, el famoso Otori Shogi. Dios. Luego, ¿por qué no nos ven en Japón, güey? Porque no nos No entienden. se entiende básica, nada. Porque no entienden el japonés. Oye, Urashira Taro es un joven pescador que un día salva a una tortuga. Y hace rato que estabas platicando, exacto, de Momo, una tortuga, ¿no? También tiene que ver con la trama. No sé si la tortuga tenga algo específico que ver con el tiempo, como en algún tema de Aquí tampoco, simbología, pero sería interesante Le saberla. preguntamos a Por Chat favor, que Ciento. es mientras yo te comento esta Vale. historia. Digo, un día salva a una tortuga que estaba siendo maltratada por unos niños. En agradecimiento, la tortuga lo invita a viajar al Palacio del Dragón, un reino submarino mágico gobernado por la princesa Otohime. Ahí Taro pasa lo que siente son apenas unos pocos días, rodeado de la belleza, paz y felicidad. Pero eventualmente siente nostalgia por su hogar y decide regresar a su aldea. Antes de irse, la princesa le entrega una misteriosa caja lacada, a la cual llamaron Siempre lo practiqué antes de que empezáramos el episodio y no jaló. Un trabajo. Solo ese trabajo, Solo ese aprenderte trabajo. esa palabra Esa en japonés. Tamatebako. Tamatebaco. Era o sea, facilísimo. La usan todos los días. En Japón lo usan diario, güey. El tamatebaco Tamatebako. Y le pide que nunca la abra, bajo ninguna circunstancia. Pero cuando regresa, cuando Taro emerge del mar y descubre que han pasado cientos de años en su mundo, su casa ya no existe, su familia ha desaparecido y nadie lo recuerda. El lugar es completamente irreconocible. Confundido y desesperado, abre la caja y en ese momento él envejece de golpe y se convierte en un anciano o incluso, en algunas versiones, se transforma en polvo. ¿Te acuerdas de Indiana Jones? Claro, cuando toman el cáliz. Sí. Pues algo así más o menos le pasó a Urashima Taro. Esta historia, te digo, recopilada de las viejas historias Japón. del Japón. Oye, te platico rápido de las tortugas. Las tortugas tienen una simbología muy interesante relacionada con el tiempo, tanto en las mitologías antiguas como en algunas obras de ficción, aunque explícitamente no se relacionan con viajar en el tiempo. En teoría, la tortuga habla del tiempo cíclico y la eternidad. Pues claro, es que viven un buen, ¿no? En muchas culturas como la hindú, la china y la indígena americana,
La tortuga representa el tiempo eterno, lento pero constante, y la estabilidad del universo. Ahí está. Agárrate. Oh, ándale. Porque, pues, viven muchísimo. De hecho, según la cosmología maya, el mundo está posado sobre el caparazón de Claro. la tortuga, ¿no? Supongo que por lo eterno. Por lo Bueno, eterno. ¿Viven muchos años? Pues hay por ahí unas Galápagos de estas de 200 años. o 300 400 años, sí, claro. están tan tremendas. Bueno, mira, esta historia pues nos presenta varios elementos de viajes en el tiempo, distintos a los de la ciencia ficción. Sí, no lo que te evidentemente, estás ¿no? creyendo ahorita, Sí, ¿no? sí. No se subió a la tortuga voladora. O al DeLorean y viajó, ¿no? Aquí es básicamente todo mágico, onírico, de los sueños, enseñanzas, todo este tipo de cosas. Más adelante, bueno, de hecho, más atrás, mucho más En atrás. este programa viajamos en el tiempo todos los capítulos. Todos los capítulos. Y ahorita nos vamos a ir al siglo V antes de Cristo. De hecho, esta epopeya se tardó en redactar, recopilar y bueno, darle una forma, pues casi 1000 años. Del siglo V antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Y estoy hablando del Mahabharata, Claro. una epopeya sánscrita compuesta en la India antigua. Es uno de los textos más largos jamás escritos. Contiene más de 200,000 versos, lo que significa que es 10 veces más extensa que la Ilíada y la Odisea juntas. Wow. Su autoría se atribuye tradicionalmente a un sabio llamado Vyasa. Se calcula, como te digo, que fue compuesta entre los siglos V antes de Cristo y IV después de Cristo, aunque muchas de sus historias que contiene son muchísimo más antiguas que esto. O sea, es una especie de recopilación de historias, Ajá. pero que las hicieron versos. Así es. La historia principal de este libro, bueno, de esta epopeya, gira en torno al conflicto de dos ramas de una misma familia real, los Pandava y los Kaurava, que pelean por el trono del reino de Kurukshetra. Una de las historias más llamativas en relación con viajes del tiempo aparece en el libro de los bosques, cuando el rey Kakudmi va a visitar al dios creador Brahma, llevando a su hija Revati para pedir consejos sobre quién debería de casarse con ella. Ok. ¿Ok? Siempre preocupados por las cosas más importantes. Pues hay que mejorar la raza, Lucifer. Esa es Hay que la buscar, consigna, ¿no? Hay que buscar. buscarle, claro. Hay que rascarle bien. No se vayan con el primer Sí, claro. chacal que encuentren. Decía mi querido papacito, lo mismo cuesta enamorarse de un rico que de un jodido. Pues búscate un rico. Pues, o sea, tírale para arriba, tírale ¿no? para arriba, papá. Bueno, Kakudmi y Revati, o sea, el rey y su hija, se trasladan a Satyaloka, el plano celestial donde reside Brahma, el dios, la máxima Sí, sí. deidad hindú. Al llegar deben esperar a que Brahma termine un concierto celestial de música Estaba divina. ocupado, Pues, brother. oye, Oye, pues estoy haciendo mis cosas. y no me llegas de la avisas, nada. ya compré los boletos, Sí. no hay reembolso. Llega sin avisar, eso ¿Tú pasa. crees? Aunque seas rey, esperas, ¿no? Bueno, una vez que Brahma los recibe, se ríe y dice que durante el tiempo que pasaron esperando, pasaron muchas eras en la Tierra. Algo aproximado a más de 100 millones de años Ok. terrestres. Mientras esperaban que terminara el pinche concierto. Puta, sí estaba largo, güey. ¿Qué era? Pues, era de Pink Floyd, yo creo. ¿no? Yo pensé que, oye, que Inagada David Pues, oye, hindú. Imagínate. Tun, Bueno, tun. les explica que todos los posibles pretendientes humanos para su hija ya han muerto hace eones y le sugiere a Revati que se case con Balarama, el hermano de Krishna, quien vive en la nueva era actual. Ok. Cuando Kakudmi y Revati regresan a la Tierra, todo ha cambiado. La civilización, la estatura y la constitución de los humanos, el lenguaje, la cultura, incluso la propia Tierra se siente extraña para ellos. Revati, al ser de un tiempo tan antiguo, es mucho más alta y fuerte que los humanos actuales. Y Balarama debe ajustarla, en algunos relatos, literalmente ajustarla de Sí, tamaño para que encaje en esta nueva era. Oh, Esta wow. historia tiene sorprendentes paralelos con conceptos actuales de viajes interestelares y relatividad, como los que vemos en Interstellar, por ejemplo, donde los protagonistas experimentan el pasado del tiempo a ritmos distintos por estar cerca de un agujero negro. Bueno, se habla por ahí que para viajar al pasado, al futuro, tienes que vencer la velocidad de la luz. Pero se dice que el tiempo pasa diferente a la velocidad de la luz. Entonces, hablas de que si tú viajaras en el tiempo al futuro, que la teoría dice que en el futuro sí se puede viajar, viajamos al futuro todo el tiempo,
tú envejecerías más lento de lo que alguien en la Tierra. Entonces, si tú fueras, digamos, vamos a decir, a Plutón, a X, voy a decir un número y va a sonar como que lo sé, ¿no? A 7,000 años luz de la Tierra, que está Sí, Plutón. más o menos. ¿Sabes? Lo Más o sabemos. menos. Ahí, Lo dijo años Neil- más, años Neil deGrasse menos. Tyson, Lo dijo el Neil otro día. deGrasse. Y regresaras, para cuando tú regresaras, probablemente hubieran pasado 1,000 años. Esa se llama la paradoja de Y los gemelos. entonces, no hay manera, Daumático, de que tú regresaras en el tiempo No, a buscar a tu familia. no. Pero el tiempo sí habría corrido de una manera A mí, ¿sabes qué me diferente. vuela la cabeza todas las noches? Ver las estrellas. Porque creo que ahí es en donde presenciamos viajes del tiempo literales. Donde estás viendo la luz de una estrella que tiene miles de años que salió de la estrella. O sea, lo que Claro. estamos viendo es el pasado de esa estrella. Bueno, Todas las santas noches tenemos la oportunidad de ver el pasado de las estrellas. y no solo las Y santas no estoy noches. hablando del canal de las estrellas ni nada, parecía historias engarzadas. No, hablo del pasado literalmente de las estrellas que están en La el cielo. luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Ay, entonces, cada vez que ves el Entonces, sol estás viendo 8 minutos. Estás viendo 8 minutos del pasado. ¿no? Y en las estrellas, pues pasa lo mismo. Cuando O tú más. ves que cambian de color, ya sabes, estas que explotan y demás, pues eso ya pasó. Miles de años. Miles de años ¿no? allá. Miles de años. Eso me vuela la cabeza y bueno, creo que son Pero esos entonces temas. eso no sería, eso es interesante, no sería viajar en el tiempo. Lo que estaría atemporal sería tu percepción Sí. de lo que estaba sucediendo. Sí, pero para simplificarlo, yo digo que es viaje en el tiempo. No, o sea, sí está complicado. el Sí, pedo, es ¿no? algo que se podría debatir con un par de botellas de vino y creo que nos faltarían. Porque creo que Nos los debemos un día, Sí, un filosofar así con un de par de esa botellas. forma, porque creo que sí, que llegaríamos a conclusiones bastante... Pero fíjate que yo Erradas. invitaría a un gran filósofo que es Bomper, que Oh, tiene unas claro. ideas súper raras, así Claro, súper claro. locas, como que hay, o sea, toda clase de sirenas y animales. Deberíamos del invitar mundo. aquí, ahora que los micrófonos sí sirven y sí se le puede escuchar la voz, no Sí, como su porque- primera y única ocasión. Porque tiene puntos de vista muy interesantes. Ahí vamos a dejarlo. Bumper, el queda la invitación. La prueba de a ver si nos escucha el güey. Además, oye, pues obviamente durante más eras, pues también se presentaron historias que están relacionadas con viajes temporales. Ojo, hasta el momento, tanto del Mahabharata como la historia de Urashima Taro son pues sueños, son cosas mágicas, cosas de dioses, deidades, vaya. Tenemos esa Sí, visión. son un poco estas leyendas. Así digamos, es, así es. No hay, al momento no ha habido ciencia. ¿no? Así es, no hay No ha habi- ciencia. no hay Es nada más que en el tiempo también se puede viajar gracias a la magia, ¿eh? No se nos sí, olvide. sí. Pero y así es como lo hacen estas personas. Claro. A lo largo de la Edad Media, pues también se fueron recopilando historias que tienen que ver. Lo chistoso de todas estas historias es que la manera de cómo ellos se trasladan en el tiempo, pues siempre son por sueños. O sea, siempre el sueño te lleva a... Tenemos, por ejemplo, uno muy interesante de la tradición judeocristiana. Se llama el durmiente del bosque. También lo conocen como 7 durmientes de Efeso. Es imagínate, del cristianismo primitivo, güey. O sea, vete al año 600 y fracción. Que rara vez hablamos de esto, ¿no? De esta, Normalmente pues, hablas es el casi oscurantismo. de la versión moderna del Sí, cristianismo, claro, catolicismo. No, aquí ¿no? estamos yéndonos al oscurantismo, así, a la época donde te morías por la peste, güey. Que O sea, te aventaban al precipicio a ver si volabas. no, esas Más adelante. sí, evolucionamos a llegar a ese momento. Aquí todavía. Qué buena evolución. Aquí, yo creo que. ¿Has visto estos videos y explicaciones de qué tan salubre era vivir en la Edad Media? Oh, vi uno de los baños. Sí, ese Qué tipo de horror. videos. Están Sí, horribles. está horrible. Y que, por ejemplo, ¿por qué usaban abanicos? Para las moscas. ¿o? Para ellas, o sea, para las personas que no olieran lo feo, de lo fétido del ambiente. No, se olía horrible. Ahí en Escocia estuvimos hace un par de meses y haz de cuenta que si tú llegas a Escocia, a Edimburgo, hay como si hubiera 2 ciudades. Una en una parte como baja y otra arriba con con puentes y cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Era tan insalubre que construyeron arriba para no vivir en lo insalubre abajo. Ah, mira. Y entonces abajo toda voy a decir, la mugre y la cochinada y todo. Y la gente salía. Las y aguas aventaba. residuales, ¿no? Lo Los residual, residuales, vamos a sí, decir. sí. Y arriba vivían los coquetos. Entonces, Claro. querías echar un cake, liberar Sí, a sí, Willy. sí, pues te Pues haz de ibas cuenta que allá. echas, y caía así, ¡poc! Mi mamá es de un pueblo que se llama San Luis de la Loma, El Alto.
y existe San Luis de la Loma el Bajo. Y los del San Luis de la Loma de abajo se fueron a San Luis de la Loma, o sea, fundaron el San Luis de arriba por las lluvias y los deslaves, o sea, más o menos del mismo tipo. Y bueno, ya si nos adentramos a quién se va, esa es otra historia. Bueno, en la Edad Media, te digo que este está interesante, pertenece a la tradición judeocristiana del cristianismo primitivo, y esta historia se difundió ampliamente por la Europa medieval. Un grupo de cristianos se esconde en una cueva para huir de la persecución romana. Estamos hablando, te digo, del siglo V, siglo VI, y duermen durante siglos, y al despertar descubren que el imperio ha cambiado y el cristianismo ya no es perseguido. ¿Qué? Eso, sí, tal Oye, cual. salieron caminando así, sigilosos. ¿Qué hago, hermano cristiano? ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí? Sí, yo no, él es el cristiano, ¿no? Quémelo a él. Quémelo a él. El tiempo avanza mientras ellos duermen, similar a muchas de las historias que ahorita les vamos a narrar. Otra de ellas se llama El cuento de Bran, también conocido como Imran Brain. Este origen data de la mitología celta. Está escrito en prosa entre los siglos VII y IX. Bran viaja a una isla mágica fuera del tiempo. Cree estar ausente solo unos días, pero al volver descubre que han pasado siglos y que ya nadie lo recuerda. Ay, como el Capitán América, qué chinga. Qué gacho, ¿no? Qué gacho. Tenemos otra, el rey Erla. ¿Qué? Su origen es del folclore germánico, recogido en crónicas medievales como las de Walter Map del siglo XII. El rey Herla visita el mundo de los elfos. Al regresar descubre que han pasado siglos y su pueblo ya no lo reconoce. ¿Ya ves cómo están las historias? Son similares. Algunos hombres de su séquito se convierten en polvo apenas tocan el O sea, apenas suelo. pasan y Sí. se deshacen. Sí. Ahora, son historias de ir al futuro, ¿eh? Estas historias son de que se duermen en el Se pasado y duermen despiertan en el futuro. despiertan en el futuro y dicen Sí. como un cuarto de criogenia. Ándale. Haz de cuenta, sí, como si te durmieran para viajar. La visión de Nutgaldus. Ok. Esta es también de la Alemania del siglo XII. Un caballero irlandés entra en un trance durante 3 días y su alma viaja al más allá. Al volver, su experiencia se transforma. Al volver, su experiencia transforma su vida, perdón. Y esto, pues una vez más, más que sueño es en el plano espiritual. Sí, que ahí en teoría también el tiempo pudiera viajar de una manera muy diferente, ¿no? Un caso, digo, les pongo estos ejemplos porque son los que vienen a mi mente, pero en Endgame vemos cómo el tiempo con la maestra esta que es la maestra de Doctor Strange claro, y Hulk, la Albina, ¿no? Ajá, es como que se detiene un poco el tiempo, ¿no? Se vuelve como atemporal. Está interesante. Fíjate, tengo esta que se llama Thomas el Rimador. Es Rhymer, no a Rhymer, ¿no? Ese es otro cuate que te... Ese es otro que trabajaba ahí por las canoas. Sí, es que llega la quincena y se la acaba en los sixes. Ah. Bueno, en el arrimador... No, este se llama Tomás el Rimador. Es diferente. El otro es Tomás el Arrimador. El Arrimador. Ese creo que ya lo metieron al bote. Bueno, este es de Escocia del siglo XIII. Tomás entra al reino de la Reina de las Hadas. Cree haber estado solo un día, pero al volver al mundo humano descubre que han pasado 7 años o más tiempo. Como el reino cuántico, ¿ves? Marvel lo ha hecho todo. Oye, también tenemos cuentos artúricos también, Ok. ¿no? Del castillo del sueño eterno. Hay relatos dentro del ciclo artúrico donde los caballeros ingresan a un castillo mágico donde el tiempo se detiene o avanza de manera impredecible. En algunos casos el caballero sale y descubre que su mundo ha cambiado o ha sido olvidado. Qué cosa, ¿eh? Sí. Y fíjate, bueno, y ya nada más como para terminar con este tipo de historias que estamos en el medievo, me voy a saltar hasta 1812, cuando el escritor Washington Irving escribe Rip Van Winkle. Y esta historia es exactamente una copia, entre comillas, fotostática. Es un cuento corto, una historia, un cuento que es una copia de alguna de estas. Un tipo que se va, un aldeano holandés que ya vive en Manhattan. O sea, ven, los holandeses conquistan o se apropian del territorio de Manhattan en Nueva York. Y se va a unas montañas, se duerme y se despierta como 20 años después y lo mismo. O sea, estas historias generaron un arquetipo de relatos en donde los viajes en el tiempo son pues de tipo de oníricos, en donde se generan debido a esto, ¿no? A que al tiempo qué tan
efímero puede ser, qué tan fácil se nos puede ir de las manos y no lo aprovechamos. Y el caso de todas estas historias que te acabo de contar, bueno, o al menos de las de la Edad Media, ese era el tuétano, ¿no? O sea, ve cómo se te va el tiempo, güey. Haciendo nada, durmiendo. Hay una película que de hecho me gustó bastante que se llama Viejos. Que sale Gael García. Claro, sí, En donde es una Chamalaya, ¿no? playa de Night Shyamalan. Que el tiempo corre mucho más rápido. Algo así como a razón de 1 minuto por año. Sí. Y bueno, al final, como todas las de Night Shyamalan, es terrible. Pero el concepto y la Está idea bueno. es muy buena, ¿no? Está De llegar a un lugar interesante. en donde el tiempo corre por alguna razón de una manera tan diferente como justo viajar en el tiempo, como entrar al castillo, como Dormirse, quedarte dormido, darse un golpe, darse un despertar, golpe ¿no? y despertar. Todos esos momentos atemporales. Que ahí, lejos de hablar de un viaje en el tiempo, creo que estamos hablando de una pausa en tu tiempo. O sea, Así es. tú te quedas pausado en tu época, en tu edad tal cual, no envejeces ni nada, pero afuera el tiempo Sigue pasando, ¿no? sigue sucediendo las cosas. Sí, sigue pasando. El tiempo, algo que creo que hemos dicho mucho en este programa. Dicen que no existe, ¿no? Dicen que el tiempo es un invento del ser humano, lo cual sí es, ¿no? Lo cual es totalmente cierto. Pero también se le han dado muchas vueltas. Los filósofos a través de los siglos, pues, obviamente han tenido mucho tiempo y lo han utilizado para analizar a este mismo. Y hay varias escuelas de pensamiento muy interesantes. Por ejemplo, Heráclito de Efeso, esto es en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, tiene la visión de el tiempo como un río, como un flujo continuo. Como este río, ¿sí? ¿Sí? No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Heráclito consideraba que todo está en constante cambio. El tiempo es un flujo incesante, como un río que nunca se detiene ni se repite. Esta visión implica que el presente es efímero, el pasado es inalcanzable y el futuro es incierto. Esta idea de esta concepción filosófica del tiempo es básicamente la que tenemos actualmente. La Sí, idea que el tiempo lo ves, digo, no como un río, pero no puedes ir al pasado. Y el futuro, pues estás esperando a que suceda, ¿no? como dice, no te bañas en el mismo río No. 2 veces, ¿no? O sea, pasa y ya, se fue. Sí, Agua, ya se fue. El agua momento se bajo fue. el Y puente. eso es a lo que hablamos de que no es renovable. Sí, exacto, tal cual. Otra escuela de filósofos. De filósofos. De filósofos, no, de pensamiento iba a decir, pero quise cambiar la palabra Sí. al último momento. En las culturas orientales, también algunas cuantas griegas, como por ejemplo los estoicos, ¿no? El tiempo como círculo, eterno retorno. En muchas tradiciones, el tiempo era cíclico. Todo nace, muere y vuelve a comenzar. En la India, los yugas se suceden eternamente. El universo se destruye y se recrea una y otra vez. El renacer. Entonces, esta es la reencarnación. Muy y al todo. estilo Matrix, ¿no? O sea, acaban con Sion, se destruye Y y vuelve empieza a de empezar. cero el ciclo. Así es como Una estos y otra relojitos. vez, una y otra se vez, vuelve a poner en una y 0, otra 0, vez. 0, 0. Los estoicos creían que el eterno retorno, de donde todo lo que ha pasado volverá a pasar infinitamente. Esta visión genera tranquilidad o fascinación trágica, ya que nada es definitivo, pero todo es inevitable, ¿no? Fíjate cómo hay tantas veces que el hombre ha soñado o ha filosofado con el tiempo. Porque si bien es un concepto abstracto, no puedes tocar el tiempo como tal, todos lo vivimos, Todos. todos lo sentimos, ¿no? Y a veces, por ahí oía una teoría en donde sí se cree que el tiempo viaja de manera diferente para cada quien. Te pongo el ejemplo. Cuando tú te diviertes, normalmente el tiempo corre muy rápido. Claro. Y cuando estás aburrido, Ay, las manecillas de reloj es retroceden. eterno. Si bien tiene que ver con tu percepción del momento, en un plano simple, para unos corre de una manera, cuando para otros corre de otra manera. Yo te iba a poner un ejemplo un poco más popular. Lo vi en la película de... ¿Solo duraste 2 minutos o qué? No. Pero ese sería un muy buen ejemplo. sería Ese es un buen ejemplo, pero claro. no voy a irme tan allá. No, en una película, creo que se llama Peligro en lo Profundo, algo por el estilo. Decía un científico, mira, si tú pones tu mano sobre las pompitas
de una supermodelo, si te dan 5 segundos, esos 5 segundos se te van a ir así. Pero si en tu mano te ponen un carbón hirviendo, Claro. 5 segundos, brother, vas a sentir Van que a son como ser 3 años. Muy rápido. Esa es la relatividad y ese es como transcurre el tiempo. ¿Cuántas veces hemos platicado que mientras envejeces, el tiempo se va más rápido? Y es que no es lo mismo que cuando tenías, vamos a decir, 1 año de edad, 2 años de edad, pues era literalmente, o sea, pues era mucho, ¿no? Claro. No tenías la concepción de los años. Cumples 10 años y pues ya no va siendo lo mismo. Ahora para alguien de 46 años, 1 año pasa Oye, de volada. estamos en junio. Ya estamos en junio, sí. El año se ha ido volando. ¿Y a qué hora? Y el ejemplo perfecto son estos programas. ¿Cuántos llevamos, Daumático? ¿20? Este es el número 23. 23 programas. Esto habla de 23 semanas grabando estos programas. Sí. Estás hablando de muchísimos meses haciéndolo y todavía en mi corazón siento como que empezamos ayer este proyecto. Como Es que acaba de increíble. renacer el proyecto, como que estamos apenas agarrándole el hilo, como que estamos... Y eso me habla de una percepción del tiempo diferente de cómo es este programa a cómo es estar en mi trabajo y querer salir corriendo Claro. todos los días, ¿no? Claro, claro. Exacto. O sea, uno se disfruta y se te va, es efímero, mientras que el otro pues es más repetitivo y pues sí se vuelve más pesado. Ahora, este tiempo, porque una cosa, yo creo que el decir viajes en el tiempo no es correcto. O sea, yo sí creo que viajamos en el tiempo, viajamos en este río y vas flotando en este río, pasando por el tiempo, dejando el pasado muy atrás, el presente convirtiéndolo en pasado a cada segundo y el futuro convirtiéndolo en presente. Y siempre llega otro futuro, y otro futuro, y otro futuro, y otro futuro, y nunca termina. Entonces sí vivimos en este río, pero entonces estamos constantemente viajando al futuro. Pues que es para allá, pues es para allá. Bajo esa concepción, para allá va el Para allá caudal vamos. del río, ¿no? Sí. Pero ir al pasado, Davo. Ir al pasado es algo, Lucifagor, que ha, híjole, molido la mente de muchos creativos. Es algo que ha paseado, se ha, ¿cómo se dice? Anidado en el cerebro de muchos imaginadores a través del tiempo. Aquí ya pudimos escuchar algunos relatos de siglos de antigüedad, pero el viaje en el tiempo y la modernidad se fusionan y llega la ciencia ficción y llega uno de los más grandes, para nosotros al menos, Herbert George Wells. H.G. Wells, llegando al campo, señores, a dictar las reglas de cómo debería de jugarse esto. Así como lo vimos con Asimov con los robots, H.G. Wells vino, porque es la primera historia, digamos, consciente de viaje en el tiempo. En teoría. En teoría. En teoría, porque te tengo aquí un par de sorpresitas. En teoría. Pero como esta versión con una máquina así, tal Sí, cual. Tal cual. Ah, mira. Sí. Ahorita te las platico. Pero H.G. Wells fue que lo popularizó. Porque si bien habrán existido estos previos historias, narraciones. Acercamientos. Así es, digamos. quien le puso puntos, quien le puso el dibujo bonito y dejó así padrísimo, fue H.G. Wells. Y el libro, La máquina. No dejó de plantar su crítica social en un libro donde él veía cómo iba a ser la sociedad si seguía el paso que iban en aquellos entonces. Que por cierto, tuve oportunidad de ver el fin de semana la versión de 1960 de La máquina del tiempo, donde aparece originalmente el primer aparato de la máquina del tiempo, que tiene un discote atrás, que lo pudieron ver también si ven The Big Bang Theory, compran una máquina del tiempo y bueno, esa misma, de hecho, muy buena, está aquí en YouTube, está gratis, ¿no? Entonces pueden echar un ojito. Bueno, La máquina del tiempo, Lucifago, ya habíamos platicado de nuestro Herbertito, de nuestro querido Beto. Beto, carnal. Beto el cazaprimas, le llamaban. Que, por ejemplo, ir a conocer a H.G. Wells sería muy Estaría interesante. bueno, ¿no? Agarrar, echarse un whisky con... Imagínate llegar y decirle, ¿te acuerdas de tu máquina del tiempo? Pues sí ¿Qué vas a decir? funciona, güey. Oye, ¿te acuerdas de tu prima? Pensé que ibas a... Oye, quiero ver por qué andabas ligándote a la prima. Pues sí, digo, vamos a ver por qué corres el riesgo, mi Herbert. Pero bueno, publica La máquina del tiempo en 1895, una de las primeras obras de ciencia ficción. La hemos platicado ya en un par de ocasiones por acá. Y bueno, esto
¿Cuál el protagonista por primera vez? El viajero del tiempo. O sea, aquí ya tenemos a un protagonista que voluntariamente genera un artefacto. Ojo, porque habíamos hablado de que habían viajado por medio de sueño, por medio de la espiritualidad. Sí, que era una manera versión mágica. más esotérica, Exacto, más más mágica. mágica, ¿no? más mágica. Aquí ya un científico se puso a mover cables, a jalar tornillos, a hacer esto y Ay, lo... por eso es ciencia ficción, ¿no? Exacto, por eso es ciencia ficción. Lo que me encanta de la historia real, o sea, de la historia del libro, por favor, léanla. Y si no, Vale la pena. vean la película. Vale la pena. Es que que por cierto se llama David, el protagonista, hace una máquina a escala, chiquita. Como la original, que es grande, Ajá, que es como de un tamaño de un bocho, hagan de cuenta. Y si no saben qué es un bocho, bueno, un Vayan boch al bag, pasado y sí. averigüen, ¿no? El internet nos ayuda. YouTube. Pero bueno, es justo. Tiene este modelo a miniatura y la hace funcionar en el libro y en la película. Entonces es genial, digo, también para los coleccionistas de automóviles. Y Sí, está padre. está ¿no? padrísimo porque venden además la marca... Ay, se me olvidó la marca de vehículos a escala, una marca francesa. No me acuerdo. Ahí sí es un área que no tengo ni idea de qué hablas. No me acuerdo. Y perdería mucho tiempo tratando de me acordar. Pero bueno, la hace, funciona padrísimo. Y bueno, lo interesante en el libro y en la película, creo que también lo lograron plasmar. Ojo, en la película del 1960, porque en la última, donde aparece... No, en la de Guy Pearce Guy es una silla enorme. Es esa misma, Sí. es esa misma. Nada más que esa fue la primera versión, pero es más romántica la nueva. La anterior sí es más apegada al libro. Bueno, porque pues le es ponen que- más énfasis a la novia que se le petatea. Sí, pero la moderna, pues tienes que ser la moderna para que los tiempos les interese. Ah, La claro, crítica claro, social de la claro, moderna claro. con la crítica social de 1800 whatever, pues nada que ver, ¿no? El chiste es que este güey, cuando iba a probar su máquina del tiempo, se da un madrazo, se desmaya, se cae sobre la máquina, Y se mueve se una va. palanca, literalmente, y se va literalmente 802. Bueno, se va al año 802.701 después de Cristo. O sea, es así de Así, hartos años. puercamente al futuro. Sí, o sí, sea, sí. no a ver que vuelen los carros. No. Yo quiero ver cataclismos, apocalipsis. No, es que y queda renacimiento. desmayado una hora y yendo años o 2 horas o lo que sea, yendo hacia el futuro. Así se es. va. Lo que me encanta de la película Como Goofy. de 1960 es que lo resolvieron todo así diciendo, ya llegué después de un viaje todo madreado. No muestran nada, lo muestran a él madreado, ¿no? De que, no, sí te creemos que te fuiste Cortan, sí, mucho ¿para tiempo. qué gastas en efectos? Pues, ¿para No cortas qué y ya se maquillaje, acabó. no? Pero bueno, te digo, el protagonista construye una máquina del tiempo que le permite explorar el futuro lejano. Este güey no se decide, pero pues se va ese año y encuentra una tierra habitada por 2 razas evolucionadas, los Eloi y los Morlocks, ¿no? Ya habíamos platicado de esto Ya, cuando en algún hablamos de momento. H.G. Wells, ¿no? Y le dimos más. Bueno, es una máquina de tamaño compacto, te digo que cabe en tu habitación, ya la hemos visto. ¿Como un tostador? Te digo, bueno, ese es de otra película. Es de los Simpson, el tostador. No, güey. es que ¿sabes de cuál me estaba acordando? No sé si has visto The Hot Tub Time Machine. No le he La bañera visto. la bañera del viaje o el jacuzzi del viaje del tiempo. No lo he visto, pero si sale Es comedia. en el canal donde creo que sale, no lo he visto. No, sale John Cusack, por ejemplo, es uno de los, bueno, es el protagonista, John Cusack y un par de actores más medio conocidos. Se caen a una bañera, a un jacuzzi, se van de vacaciones a un lugar como Aspen. Se caen a esta jacuzzi, pero se electrocutan y viajan en el tiempo y se van a los 80 cuando ellos eran jóvenes. Nada más que ellos retroceden y rejuvenecen. Ok. Y son sus versiones de adolescentes. Como Quantum Leap un poco. Ves Más que o menos entraba así, en sí. el cuerpo, ¿no? O sea, viajar en el tiempo, Ajá, pero en el ajá. cuerpo de alguien. Algo por el estilo. Y de corte cómico, ¿no? Dejen la ciencia ficción porque pues, ya parece que te vas a electrocutar dentro de tu jacuzzi y vas a viajar en el tiempo. Digo, vas a viajar con San Pedro, eso sí puede ser. Vas a viajar como los papás de Luke Skywalker, pero los tíos, pero... nada Bueno, más. esta historia, pues como la hemos platicado muchas veces, se trata de una crítica social, de cómo evoluciona el mundo, de cómo evoluciona la sociedad, ¿no? De cómo se dividen las sociedades entre los Morlock, que eran esta versión de los, puedes decir, los jodidos que vivían bajo la tierra y estaban totalmente oprimidos, y los Eloi, que era la raza dominante y que controlaba todo el pedo, ¿no? Digamos. Cuando H.G. Wells escribe esta historia, pues tampoco, o sea, sí es de su imaginación. Ahorita van a ver que no tanto, pero es de su imaginación. O sea, ¿me estás diciendo que se la fusiló? Es que no se la fusiló,
pero cabe la posibilidad de que se haya inspirado en otra. ¿Ok? Pero aquí él sí se tomó o sea, se lo tomó más en serio. ¿Ok? Aquí sí hubo una previa investigación, posibilidades de que sí exista eso, y plantea que el tiempo es la cuarta dimensión. O sea, esa es la premisa de su teoría, siguiendo las ideas inspiradas por matemáticos como Charles Hinton y anticipando la noción del espacio-tiempo de Einstein. Porque pues esto Einstein lo publicó básicamente 10 años después de la publicación de este libro. O sea, sí fue como un adelantado, pero no así exacto. Bueno, es una historia de ficción que la realidad a veces toma elementos Dice, de la ficción, aunque debía ser al revés. O sea, yo creo que sí es más válido que la ciencia tome elementos de la ficción, ¿no? Porque, bueno, es que tienes la ficción y tratas de replicar lo que la ficción imaginó. Volar es eso, o sea, un avión fue eso. Alguien imaginó volar y obviamente originalmente lo intentaron con alas gachas, pero a la larga aprendieron. Porque el imaginar es salvaje, es libre, es echa la mente a uno, no hay nada que te lo retenga, ¿no? Que te limite. Y ya pues la ciencia, pues sí, ¿sabes qué? Pues existe la gravedad. Claro. No tienes plumas, pesas un chingo, o sea, ¿cómo te explico? Baja de peso. O sea, no puedes volar, ¿no? Pero pues es la imaginación, es la ficción precisamente quien es la punta de flecha para muchas de estos descubrimientos y muchos avances. No hay ninguna diferencia entre el tiempo y cualquier otra de las dimensiones del espacio, excepto que nuestra conciencia se mueve a lo largo de él. Esta es la concepción de... Corrígeme si me equivoco, ¿no? Dimensiones es alto, largo, profundo y el tiempo. Y el tiempo sería la cuarta, ¿no? Que pues no la hemos... Sí, o sea, si bien no es que no la hayamos descubierto, pero no hemos podido controlarla. No la hemos podido controlar y tampoco hemos manipular comprendido al 100%. Bueno, ¿qué había en el año 2701 de nuestra era? Bueno, los Eloi son una raza delicada, infantil, sin esfuerzo ni pensamiento profundo. Como los millennials. Perdón. Ellos son los que controlan el YouTube. Sí, una disculpita. No, los quiero, bueno, millennials. Oye, y esta raza, pues, obvio, representa a la clase alta decadente. ¿Por qué siempre la raza alta, te iba a decir, la clase alta siempre está en decadencia? No, bueno, pues porque son unos hijos de la chingada. O sea, acuérdate que normalmente el poderoso oprime al jodido. Recae en los excesos. Entonces, la crítica social no es al poderoso que es buen pedo y dona su fortuna. Es al poderoso que va y le pega al más... No, y que además el hecho de tener muchos recursos también implica que caes en excesos. Decía Warren Buffett que cualquiera que tiene $1 millón seguro se ensució las manos en algún momento. Entonces, todos estos ricos en algún momento... Estos Eloi en algún momento fueron Morlocks, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Los Morlocks viven bajo tierra, son trabajadores, fuertes y aparentemente sirven a los Eloi, pero en realidad los crían como ganado. Pues es que son fíjate que hace mucho que no, tenía un amigo que se llamaba Hugo. Yo pensaba que tenía Eloi, que se llamaba Eloi Cavazo. No, Hugo, que en la carrera, que cuando tenía que lidiar con personas poco educadas, voy a decir, el güey decía, son como animalitas, güey. O sea, era un poco fascista, digo, no lo voy a negar, pero digamos que hace remembranza aquí con los... con los Morlocks, ¿no? Con los Morlocks, así. Pero lo decía con un sarcasmo, son como animalitos, güey. O sea, ¿qué esperas, güey? Entonces, oye, güey, respeta. Y bueno, es una crítica social al capitalismo industrial, mostrando una visión de lo que ocurre si las clases sociales evolucionan separadamente durante milenios. Esto es el mensaje que al final H.G. Wells imprimió, creo que en todas sus historias, ¿no? Sí, todas sus historias tenían... todas sus historias eran una gran crítica social, ¿no? La isla del Dr. Moreau, pues era una crítica social muy seria. Claro. El hombre invisible era una crítica social muy seria, ¿no? Entonces... Varias, ¿no? Todas ellas. Varias eran, pues, la guerra de los mundos, ¿no? Creo que la época se enriquecía con crítica social. Claro, porque además vamos a recordar que estábamos a finales del siglo XIX, cuando imperios como el inglés, pues tenía colonizado medio África, parte de América. Estaban por todos lados, incluso Australia, por allá. Y se cometían, pues el mismo H.G. Wells tuvo que ir a servir en el ejército en las guerras estas en el África. Y también eran épocas donde andabas con tu prima, entonces, digo, ¿qué esperan de
casi cualquier persona así, Exacto, ¿no? casi no había muchos estándares, pues no había, ¿no? Sí, no. Era la época de la falsa moralidad victoriana. Ándale, ¿No? hijo, lo Así, dijiste. el reestiramiento. Se escuchó tan elevado ese concepto ¿verdad? que Está- hay que apuntarlo. No, y es que ya lo habíamos dicho. Falsa moralidad victoriana. Sí. Está buenísimo. Ya lo habíamos platicado, ya por eso me lo memoricé. Sí. Lo contrario sí hubiera sido una maroma que dudo que me hubiera salido. Pero bueno, ¿qué presenció H.G. Wells cuando llegó al año 800, 2700 y fracción al futuro? Pues el sol se está volviendo rojo y está agonizando. Ok, vamos a acordarnos Sabemos que el sol tiende a agonizar, pero es Claro. una enana blanca, creo, y va creciendo hasta convertirse en una gigante azul o algo por el estilo. No estoy muy seguro del ciclo, Sí, pero pues termina por digamos que así fundirse, ¿no? Termina por fundirse. Síganos la corriente. Sí, ustedes digan, no más, sí saben. ¿Cómo saben de Está esta? cabrón. Sí. Bueno, la Tierra ya es un páramo sin humanos. Ya, se acabó. Hubo guerras, Sí, se fue humano. madrearon. Sí. La vida apenas sobrevive mostrando una visión termodinámica del fin del mundo, influenciada por la segunda ley de la termodinámica, o sea, la entropía. Temas filosóficos y científicos que se trataban aquí, pues como ya lo hemos platicado, el tiempo como una dimensión física, que Ok. no la habíamos percibido de esa forma. La evolución y la degradación del ser humano, las clases sociales y crítica al sistema industrial, el destino final del universo y la ilusión falsa del progreso. Eso es lo que nos enseñó la máquina. Ahora, del tiempo. recuérdame porque a lo mejor estoy equivocado, pero según yo, viaja a este futuro, pero se queda ahí, ¿no? Pues un rato. O sea, pero regresa a su Regresa. tiempo. Sí, es cuando te digo que regresa todo madreado y dice, acabo de regresar de un viaje de 800,000 años, güey. Estuvo, pero pesado. Sí, tengo no, una cruda moral. si te ves bien enlodado, bro. Eso fue lo que pasó en 800,000 años. Bueno, te decía que no quiero decir que se lo fusiló, tampoco que... ¿Cuál es la palabra que usan? Se inspiró. Se Se inspiró. No plagió. No plagió. No es un plagio. Se inspiró posiblemente. Porque si nos vamos a los 1890, 1880, o sea, finales del siglo XIX, pues no es que si yo publicaba un libro aquí en México, alguien en España se iba a enterar de que lo había publicado, ¿no? Claro que no. O sea, era medio difícil. Sin embargo, cabía la posibilidad. O sea, oye, me gustó lo que escribiste, me lo llevo para allá, alguien allá lo lee. No, pues, y bueno, 5 años después lo publican allá y Puede resulta pasar. que es diferente. Y puede bla, bla, pasar. bla. Pero, bueno, el anacronópete. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, Ya la me habíamos platicado. acuerdo, ya lo habíamos platicado. También hace rato hablabas de JJ Benítez. Este es otro autor igual español, Enrique Gaspar y Rimbaud. Vive entre los años 1842 y 1902. Es un diplomático y escritor español. Esta obra, El Anacrópete, se publicó originalmente en 1887. O sea, que son 8 años antes de la publicación de La Máquina del Tiempo. Ahora se publicó en otro lugar, o sea, En esto España, ¿no? En España se publica, pero pues España, Inglaterra. No, Escocia, pero estaban ahí. y en aquel entonces pues no era tan cerca, ¿no? No, pero había, ¿no? Había intercambio, o sea, Sí, vaya, claro. no estaban como aislados uno del otro. ¿De qué se trata este? Un grupo de personajes viaja en una máquina llamada anacronópete, que significa el que no respeta el tiempo, que puede desplazarse a través de él. La máquina es un dirigible que permite a sus pasajeros viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Vamos a acordarnos, también aquí funcionaba con el líquido García, el ¿te líquido acuerdas? García, que exprimían a García y... Bueno, no sabemos de dónde sale. Sí sabemos, Bueno, o sea, ok, no trates de ok. ser Bueno, es que puritano, le ¿no? decían el líquido García porque el señor García lo había inventado. Pues sí, él lo inventó, salía, Sí, digamos, de su... No dice que lo ordeñaron de él, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese Pero si lo dijeras también sería correcto, se lo Sí, ordeñaron pues el sí. líquido García, ¿no? Sí. A su Dice, imaginación. La máquina funciona con un sistema de electricidad y aire comprimido que permite romper las barreras temporales. A diferencia de la máquina de H.G. Wells, el anacronópete es un vehículo volador, una especie de dirigible, lo que añade elementos de aventura aérea. La novela incluye una reflexión sobre paradojas temporales, especialmente cuando los viajeros se encuentran con las versiones más jóvenes o viejas de sí mismo. Esta es la historia, Lucy Favor, en donde el gobernador o el presidente municipal o alguien de París
le pide al señor García que por favor se llevara a 8 señoritas de A la vida viajar por el galante, tiempo para- pero ya estaban viejitas, Sí. que se las llevara para que las rejuveneciera. A las Golden Girls para Así traerlas es, de regreso. Así es, ¿no? tal cual. Esa es esa historia. sí, sí. Y pues bueno, se piensa que pues esta es literalmente pues la primera historia de una máquina que inventa alguien que te lleva a viajar al tiempo. Antes, Claro. 10, bueno, Y que, casi 10 y años. que tiene el tamaño de llevar a 8 señoritas a pasear, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, porque aparte dentro de la historia, pues es un dirigible, pero adentro parece penthouse de hotel de la Riviera Maya. Man. No, O sea, bueno, si vas a ir con 8 señoritas, es más, necesitas espacio. En la historia tenían robots que barrían, como las rumbas. Una rumba, pues, sí, está bien. sí, tal cual, ¿eh? O sea, sí hay como un par de cosas así interesantes, Saltó muy de la visionarias, ficción ¿no? a la realidad. muy visionarias. Y pues esto es el Anacrópete, que se cree que pues H.G. Wells Le llegó en algún momento le y se llegaron inspiró y dijo, oye, podemos hacer algo parecido. Vamos a hacer algo con un poco menos cómico, porque esto sí tiene muchos Sí, tintes de comedia. No, bueno. Pues mandas a 8 Las señoritas. 8 señoritas, eso habla de Con burlesque. el hagas lo mero que hagas. afán de rejuvenecerlas, pues, oye. Pero bueno, vamos a pensar que H.G. Wells le dio un tratamiento más serio. Pero ahí te va. Esta tampoco fue la primera máquina del tiempo. Hubo una previa. Una antes. De hecho, 4 años antes de la publicación de El Anacrópete en España. Ok. Y se llamó The Clock That Went Backwards, o El reloj que retrocedió. El escritor, que por cierto, por mucho tiempo permaneció desconocido, porque él cuando la publica, él es anónimo, o sea, es de publicación anónima. Afortunadamente, un estudioso de la ciencia ficción que se ha dedicado a recopilar historias de este tipo. Buscar. Así es, dio con ella, te repito, había sido publicada de manera anónima, ya luego se sabe que es Edward Page Mitchell, el escritor de este cuento, que fue publicado en 1881 en la revista The Sun en los Estados Unidos, que esa es la otra. Esta, para que veas, no creo que haya llegado a las manos ni del señor del Anacrópete ni H.G. Wells. Fue un cuento que se publicó en un periódico, o sea, en una gaceta. Que en sentido estricto, pues sí podría haber llegado en algún momento, ¿no? Claro, Piensa que en sí. aquel entonces el papel era, o sea, sí guardaban estas revistas. No, totalmente. No era de léase y tírese como hoy. No, o sea, y si ves que es en la revista The Sun, que es en Nueva York, que se publicaba en Nueva York, que Nueva York es un puerto muy importante, ¿quién quita que algún marinero compre el periódico Lo traía, y se lo lleve? llegó allá. O sea, si es una casualidad, sí, pero posible, pues sí podía ser. Pero pues al final ese va a ser uno de los misterios, ¿no? Si en algún momento estas Sí personas estaban escucharon. relacionados. Aquí la narración sigue a un joven que estudia en una universidad inglesa donde descubre un antiguo reloj con una particularidad misteriosa. Cuando las manecillas se mueven hacia atrás, permite viajar en el tiempo. Durante una fiesta en la mansión donde se encuentra el reloj, el protagonista y otros personajes experimentan es como el Proyecto X, güey, esto. Esto es una buena fiesta, güey. ¿Qué tan buena estuvo la fiesta que nos fuimos al pasado? Sí, o sea, qué acapulcazo ni qué nada, ¿no? O sea, mames. nos fuimos al pasado, acabamos con las 8 señoritas de la Anacrópete. Exacto. Me fui a la época barroca, conocí a todas las señoritas galantes del barrio francés. Claro. Güey, qué fiestas se debieron haber. Bueno, durante una fiesta, en la mansión donde se encuentra dicho reloj, el protagonista y otros personajes experimentan una serie de sucesos extraños, incluyendo una aventura que los transporta al pasado lejano. En ese viaje enfrentan peligros y misterios relacionados con la historia y sus propias vidas. El cuento mezcla elementos de misterio, historia y ciencia ficción. Así se ha reconocido aquí ya como ciencia ficción. Ahora, esta sí no es de broma, como el Anacrópete es un poco chusca. Es un poco chusca. Pero esta es más seria, esta ¿no? ya es un poquito más seria, ¿no? Y aquí, bueno, el reloj es el dispositivo central para el viaje temporal, lo cual la vuelve en algo que te hace viajar en el tiempo. Entra en este apartado de máquinas del tiempo, ¿no? El relato introduce la idea de manipular el tiempo. En este relato, la idea de manipular el tiempo puede causar o tener consecuencias, ¿no? O sea, si yo hago algo malo, se refleja Un poco el futuro. efecto mariposa, ¿no? Totalmente el efecto mariposa. La historia se considera uno de los primeros relatos en la literatura estadounidense que explora el viaje en el tiempo como un concepto narrativo. Okay.
Este es, pues, obviamente de un legado muy importante, aunque, te repito, no se sabe si llegó o no llegó. Porque, a ver, piensa en esto. ¿O pudiera ser que H.G. Wells hubiera imaginado este concepto sin escribirlo antes? O sea, Mira, porque entiendo la parte de que pudo haber tenido una de estas revistas y haber tomado algo de ahí, pero no podría ser que un escritor inglés hubiera tenido conversaciones con H.G. Wells es muy y posible. que le hubiera platicado, oye, traigo esta idea, fíjate que una máquina que va del tiempo Es y se lo llevara es y entonces le platicara y, o sea, pudiera ser, no sabemos, ¿no? Pues es tan posible como todo. O sea, estamos hablando que pues, era un tipo que leía y que leía evidentemente mucho, ¿no? Y que leía, devoraba libros, casetas, pues al final a eso se dedicaba. Claro. O sea, que haya tenido distintos materiales a la mano. Disposición, yo creo que no hubiera hay sido ningún problema, ¿no? tan raro. Y sí creo que, pues, la creatividad va muy de la mano de la inspiración o de tomar cosas, ¿no? Y transformarlas. Lo hemos dicho muchas veces. Agarras en esta licuadora, que ya casi no tiene café, que agarras y echas cosas y la mezclas y haces tu historia original. Claro. Sí, sí. Es posible. O sea, es posible porque además sabemos que este tipo, el Herbertito, H.G. Wells, era pues un tipo muy inteligente, con muchos contactos. Digo, hablamos que fue educado por uno de los sabuesos preferidos de Charles Darwin, ¿sabes? Y tuvo acceso a información privilegiada. O sea, y no hablo de información que no está a la mano de todos, Por eso pero en ese momento sí, ¿no? Pienso que podría haber tenido acceso o haber detonado el acceso, haber disparado el acceso Claro, para alguien más del otro lado, ¿no? pudo haber pasado. O podría ser un viajero en el tiempo que le platicó su historia a alguien más. Difícil de saber, Lucifagor, pero te tengo viajeros del tiempo reales. Pero vamos a llegar a ellos en su momento. Otra historia que es de viajes en el tiempo, también de 1880, bueno, no también, es de 1889, o sea, apenas unos años después, pero esta es un deleite. Tuve oportunidad de leer, es un cuento, de hecho. Se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo. Ok. Perdón, nunca usó esta palabra, pero la voy a usar porque lo merece. Es exquisita, güey. Es un humor muy bonito, güey. Exquisita. Conste que advertí. Oye, pero yo pensé que ibas a decir una grosería o algo. No, pues es que por eso pocas veces la voy a decir. Hasta ¿no? te falta hacer la mano así. Exquisita, güey. Es muy bonita. El título original se llama A Connecticut Yankee in King's Arthur Courts, escrita por Mark Twain, aunque fue escrita, Samuel Clemens, ¿no? Sabemos que Mark Twain es su seudónimo. Esta sale en 1889. Es una novela satírica y se le toma como de ciencia ficción temprana también. La novela narra la historia de Hank Morgan, un hombre moderno del siglo XIX. Moderno del siglo XIX, ok. Que sufre un golpe en la cabeza y despierta en la Inglaterra medieval, en la corte del rey Arturo. Usando su conocimiento científico y tecnológico moderno, Hank intenta cambiar la sociedad medieval. Güey, que les hubiera enseñado a hervir el agua. Con eso, ¿no? Con eso ya tenían mucho. Al mucho, mero güey. estilo de Evil Dead 2. O sea, se cayó del golpe y apareció en... Tal cual, así se cae. Pues, y como otras historias que hemos escuchado, Ya ni se preocupan por justificar cómo viajó en el tiempo, ¿no? Exacto, Simplemente, pues despertó ya en el pasado. sí. Qué raro. Pero te das cuenta que muchas historias medievales eran Sí. estas, ¿no? O sea, Sí, sí. iban a dormir y despertaban de alguna forma en el pasado o en el futuro, ¿no? En este caso fue en el pasado. A diferencia de las historias anteriores, esta, pues sí, despierta en el pasado. Acuérdate que las otras se iban a dormir y despertaban Sí, en el sí. futuro. Aquí se va para atrás. Y bueno, usando su conocimiento científico y tecnológico moderno, Hank intenta cambiar la sociedad medieval, introduciendo inventos y nuevas ideas para mejorar la vida y desafiar la autoridad feudal. ¿Qué invento llevarías tú? Güey, te juro que nada más el hecho de hervir el agua. O sea, Hervir el agua, ¿no? Así. hubiera servido muchísimo. Lávate las manos. O, brother, tienes que ir al baño, ve allá unos 10 metros allá lejos de tu cama o de la cocina. Sí, no jodas, ¿no? Haz un Así. huequito y ahí échalo. Ese tipo, las cosas. Huequito. Échale cal. Güey, siendo honesto, si yo voy al pasado hoy, dudo mucho que me tomarían como
como alguien del futuro, porque yo no entiendo ni madres. ¿Sabes cuál es la bronca? Explícame algo, muéstrame que eres del futuro. ¿Cómo podrías hacer que la gente te creyera estas cosas que estás diciendo? Porque, a ver, muéstrame que eres del futuro. Sí, Híjole, sí. no traigo un encendedor para mostrarte el juego, ¿no? Por o eso no traigo, siempre hay que cargar uno. no traigo mi iPhone para Sí, mostrarte claro. las fotos. Pero aún así lo van a ver y van a decir, ¿qué es esto? Un espejito, ¿no? Hechicería. Aparte no tiene señal, güey. Te van a Sí, decir. güey. Pues no trae señal. ¿Qué clase de teléfono es este? Entonces, creo que mi aportación, en caso de que yo hubiera sido este güey, les llevo el milagro de hervir el agua. Hasta suena. Ay, se ve una luz. Güey, sí. Hiervan el agua. Es más, ustedes hiervan también el agua. Es bueno, güey. Claro. Y échenle sal, porque pues sí se nos petateaban muy fácil acá. No, de todos se morían, ¿No? como moscas. Y aunque el mecanismo del viaje temporal es un golpe en la cabeza, la historia explora. Lo cual es flojo, es flojón, Sí, es sí, flojón, sí, es un tema. No se llevaría un Oscar, ¿no? Sí, sí, no se llevaría de mejor argumento, ¿no? Sí, pero bueno, sí influye un poco la ciencia y la tecnología, por eso es que se considera como de ciencia ficción. ¿La tecnología fue el golpe? No. Fue la Hank que- utiliza su conocimiento para crear cosas como. Claro, sí, sí. Creó en ese momento electricidad, armas de fuego y relojes transformando la realidad medieval. Ok. Es lo que te digo. Si yo voy al pasado, güey, yo no sé hacer un reloj. O sea, yo no sé hacer electricidad. Yo no sé hacer armas de fuego. Seríamos muy inútiles, creo que en esa época. Mucho. Porque aparte, aunque sepas estas cosas, un poco como el doctor Emmett Brown, ¿cómo lo haces si no se han inventado? Que él decía, es que no se han inventado todavía los componentes para poder fabricar esto. ¿Cómo esperas que Con la cámara de video en la primera, ¿no? Oye, ¿cómo Sí, le hago claro. para reproducir esto, no? Es lo mismo. Llevas un teléfono. Claro. Pues no hay señal, güey. No hay señal, No hay güey. manera de ¿No tienes cargador? No Así te busca- voy a. Oye, no- Y aparte buscando señal así Puta, arriba. güey, si tuviera señal. Una rayita, güey, Ahorita una te rayita. ahorita te muestro el chat GPT, güey. Sí, güey. Aquí traigo un video de mi hermana. Pues no. Bueno, Mark Twain satiriza la rigidez social, el feudalismo, la nobleza y la religión de la época medieval, comparándolos con la sociedad contemporánea. Básicamente se trata de eso. A ver, ahora pausa. ¿No es también de Mark Twain la de Navidad? Sí, claro, a Christmas Carol. Christmas Un cuento Carol, de Navidad. Que al final del También día el es un personaje viaje. principal Claro. pues viaja al pasado, Scrooge. viaja al futuro y le enseña ¿Sabes todas cuál es estas muy buena cosas, la ¿no? adaptación con Bill Murray? ¿La has visto? No la he visto nunca. Por favor, vela. Es Ahora. ochentera. Bill Murray haciéndola de Scrooge. Scrooge, que tiene toda la cara de... Y pues bueno, los fantasmas de la Navidad pasada, de la Navidad presente. Pero aquí y futura. sin tecnología, digamos, por medio de la magia o la imaginación Así o es. el sueño, Así es. viajen. Una historia muy linda y con mucha moraleja, Sí, ¿no? una Con un clásica mensaje historia muy, muy navideña. bonito. Bien, pues este libro, échenselo, por favor, Un Yankee en la corte del rey Arturo, PDF. O sea, lo vale, lo gratuita. vale. Sí, es que, güey, Mark Twain, digo, yo no he leído mucho de él, pero lo poquito que he tenido oportunidad de leer, es este humor muy fino. Es un humor muy inglés. No, pues es muy... ¿No? inglés, Y es interesante cómo trata todo esto. Léanla. Y aquí les va lo que para mí es, creo, el mejor libro de ciencia ficción hard, así de la que nos gusta, y que vale toda la pena que lo consigan. Se llama, es de Isaac Asimov, El fin de la eternidad. Claro. O sea, creo que... 1955. 1955. Ay, como si supieras que lo tengo aquí, güey. ¿A poco no parece como que lo Sí, sabía, sí, güey? La sí. neta, la neta. A mí se me engañaste, la neta, dije, cabrón. Mira, este dato sí lo traía bien Datazo, guardado. Datazo, magazo. ¡Vaso! 1955, Isaac Asimov, uno de los héroes personales de este podcast. Pues aquí creo que es una historia muy, muy profunda. Es un libro bueno también. La historia se centra en la organización llamada Eternidad. Aquí ya también llega a otros pedos mucho más elevados. No, que ya atrás, es ¿no? una organización como pseudoterrorista un poco. Un grupo fuera de tiempo que tiene la capacidad de intervenir en diferentes eras para modificar eventos y evitar desastres con el objeto de mejorar la vida humana y mantener la estabilidad. El protagonista, Andrew Harlan, es un eterno que viaja entre siglos para hacer estos cambios. Sin embargo, sus decisiones personales y el encuentro con una mujer siempre, Ay, el diablo. siempre
No es un par de- cierto. No, no es cierto, porque si escuchan esto en casa, no. No es. Sí, no para nada. Becerrazo. Sin embargo, sus decisiones personales y el encuentro, sí, güey, porque si andamos así de valientones, güey. Te van a mandar a la tina y no vas a viajar en el tiempo. Voy a terminar durmiendo Sí, en claro. el otro foro de aquí. Bueno, sin embargo, sus decisiones personales y el encuentro con una mujer fuera de la eternidad lo llevan a cuestionar el sentido y las consecuencias de alterar el tiempo. La novela explora cómo la intervención constante para mejorar la historia puede tener efectos negativos, limitando el desarrollo humano y la evolución tecnológica. Ok. Aquí la novela profundiza, como te decía, en las paradojas temporales y en las consecuencias éticas. ¿Te fijas cómo todos estos temas han sido explorados ya en historias en el cine? O sea, tienes estas novelas que tienen el espíritu, la idea, y el cine llega y toma elementos pequeños de estas cosas y las convierte. Digo, estoy pensando mucho en esta serie de Loki, en donde tienen esta es muy bueno, sí. unión o esta, ¿cómo le llaman? Ahorita, como decías, era la organización, perdóname. Ajá. Y es esta organización que se encarga de controlar las líneas temporales. O sea, este es el argumento de esta cual. novela, ¿no? Sí, Tal cual. Entonces mandan a policías temporales a asegurarse que la línea temporal no se pierda, ¿no? Que no haya ramificaciones. Plantea el conflicto entre el control absoluto para evitar sufrimiento y libertad inherente al progreso humano, con sus riesgos y sus errores. También toma un poquito aquí de... ¿cómo se llama esta novela de Aldous Huxley? Un mundo feliz. También toma, si te das cuenta, un poquito de ahí, ¿no? ¿Qué tan ético crees que sea el cambiar esto? Porque pienso un poco, o me recuerda un poco también a esta película de Tom Cruise. Blooper, no. No. En la que ven el futuro antes de que asesines a alguien y te detienen. Que los monitos antes, ¿no? que se los ponían en una alberca. Así ¿no? es, eran como unos psíquicos. Sí. Pero ¿qué tan ético es evitar un suceso, voy a decir, que tú no sabes en las consecuencias a gran escala? O sea, dice, oye, pues vamos a evitar que esta persona se muera. O como en esta película que hablábamos, ¿no? Así me lo aplican en la casa, Lucifer. Sí. Así. Ya, mira, quiero filosofar, güey. Escondí tu cartera porque sé que la vas a cagar, güey. Sé que te la vas a chingar el billete. Escondí güey, ¿no? tu tarjeta porque sé que en un futuro te vas a meter Sí, al pero Amazon. es ser previsor es diferente. Pues es eso. A estar como pensando que Claro, qué tan ético es ir al pasado Sí, es como para evitar este si en este momento incendio, ¿no? entrara una bola de policías y me arrestara porque en 3 días voy a atropellar a alguien. Es Minority Report. Minority se llamaba. Report. Es exactamente Sentencia eso. previa. Sentencia previa. Sí. Pero eso es lo que hablas. Dices, oye, es que me metieron a la cárcel y yo no he hecho nada, pero lo ibas a hacer. Lo ibas a ¿no? hacer, ¿eh? Es como cuando tu vieja te regaña por algo y dices, pero yo no hice eso, pero lo ibas a hacer. Sí, por eso digo. Este programa está tomando altamente tintes raros. censurable. Sí, no le hagan caso a muchas de estas cosas. El café tenía Sí, quién sabe veneno. qué le echaste al café. Valentonina se llama la medicina. Está buena, está buena. Explora la tensión entre un futuro controlado y un constante cambio con el debate sobre si es correcto o no intervenir en la historia. Así es. Aquí estamos hablando del fin de la eternidad. Sí, Estamos todavía de la novela de Isaac Asimov. Así es. La relación personal del protagonista añade una dimensión humana a la historia, mostrando cómo los sentimientos pueden afectar decisiones a gran escala. Así es. Bueno, otro de los favoritos, Ray Bradbury y los viajes en el tiempo, también tuvo cuentos que destacan. Cuentos que a lo mejor no son tan sonados o se publicaron tantas veces como los que te he dicho, pero han traído buenas paradojas y buenas... Tengo la impresión que era un tema más local, Ray Bradbury, ¿no? Que no era esta versión como más... Pues Ray Bradbury, acuérdate Me que parece, escribía muchos guiones para cine, ¿no? Vivía en 1930 y tantos en Hollywood, entonces se dedicó mucho a eso. No es ciencia ficción dura. O sea, si leen Crónicas Marcianas, por ejemplo, pues se van a dar cuenta que no, es mucha fantasía. Claro. Pero muy entretenida. O sea, es ciencia ficción donde la tecnología es darse un golpe en la cabeza. Sí, Por ejemplo. no, aquí no. Él sí le echa Él más sí le echa ganitas. tantitas ganas. Sí, le echa tantitas ganas. Pero lo que él sí exploró mucho sobre justamente paradojas, ¿cómo se dice? Conflictos morales, éticos. Por ejemplo, hay una muy buena
que no la leí, pero vi el resumen y las críticas aquí en YouTube. El sonido del trueno, publicada en 1952. ¿Adivinen dónde la publicó este cuento? ¿En Weird Tales o Amazing Stories? No, en Playboy. En Oh, Playboy. claro que sí, Playboy. Acuérdense que Ray Bradbury, como Sí, otros sí, autores, sí. incluso Stephen King, Sí, claro. llegaron a publicar en la revista Playboy. Así es que cuando les digan, esta revista la tengo por los artículos, Créanle. por los No, oye, sí tuvo artículos interesantes. unos la Playboy. artículos O sea, bien sí. padres. Yo vi varias No, veces. padrísimo, sobre todo. Había los de unos que febrero. venían en pares, o sea, vi muy buenos artículos ahí. en la Estamos Playboy. hablando ya. Bueno, ok, no, es que se pierde La esto como el Playboy, tiempo. Damomático, la sí. revista. Pero sí, no, unos articulazos. Pero articuladísimos. Probablemente su cuento más famoso sobre viaje en el tiempo es El sonido del trueno. Narra la historia de un safari de caza que viaja al pasado para matar a un dinosaurio. El relato explora la idea del efecto mariposa, Ok. cómo pequeños cambios en el pasado pueden alterar drásticamente el futuro. Ok. Ahí nace, bueno, no nace aquí, ¿no? Pero pues ahí Pero nace. es esa idea que vemos en muchas. En Los Simpsons. En Los Simpsons, ¿No? por Como ejemplo, por ¿no? ejemplo, En ese especial de Halloween. que es pisaba un excelente. mosco y Sí, valió mata madres. no, que estornuda en el pasado y mata a todos los dinosaurios. Sí, Está es excelente. increíble. ¿no? Otro se llama Un lugar llamado Sábado. Ok. Esta se publica en 1955, explora la percepción del tiempo y la nostalgia. Aunque no es un viaje físico, aborda el paso del tiempo de forma emotiva. Ok. El Corredor de 1949, un relato donde el tiempo tiene un papel crucial en la atmósfera y tensión de la historia. Más que ciencia ficción, Bradbury usa el tiempo para explorar temas humanos como la nostalgia, pérdida, destino y las consecuencias de nuestras acciones. Es lo que te decía, que él no se interesa Sí, por no la parte tanto. tecnológica o por cómo pudieran ser las cosas, sino por la enseñanza que te dejan Ok. estas. En muchos cuentos, los viajes en el tiempo muestran las consecuencias inesperadas y a menudo trágicas al alterar el pasado. O sea, el efecto mariposa. en Es que tiempo tal real. cual, ¿no? Y ahora, el tema es que entra contra todas las paradojas que vas a encontrar en estas ideas de viaje del tiempo. Y creo ¿no? que eso es algo que a Ray Bradbury lo separaba del resto de escritores de ciencia ficción, porque una vez más, aunque no es considerado como ciencia ficción dura, es ciencia ficción. Y es de los autores que cada vez que alguien pregunta por el género, es de los primeros que sale. Y creo que aquí lo bueno o el mérito de este autor es que tiene una facilidad para mezclar lo fantástico con lo humano, haciendo que el tiempo sea casi un personaje de la historia. Eso está súper chingón. Eso está padre. Sí, está ¿no? padre. Entonces, pues bueno, este señor Ray Bradbury, te digo, nos entrega o nos entregó esos Que como cuentos. siempre estamos siguiendo a estos autores, bueno, en este caso de principios del siglo pasado y de los 800, ¿no? Así es. Finales de los 800. Así O sea, tiene este periodo como de 50 años, entre 1880 y 1930, que hubo una creatividad en cuanto a los géneros que nos gustan, desbocada, Sí, ¿no? la ciencia Ahí ficción fue. estuvo güey. padrísima. Sí, Ahí fue. Ahí fue donde surgió la ciencia ficción y Así todo lo es. que hoy en día pues, nos encanta, ¿no? No fue propio esto de escritores anglosajones, o bueno, escritores en inglés también. Aquí en castellano tuvimos a Sí. Jorge Luis Borges con varios cuentos, de hecho, y que incluso Borges generó una filosofía alrededor del tiempo. Ok. No es lineal ni simple, es un concepto complejo, circular, múltiple y paradójico. Eso es Ok. lo que Borges creía. En muchos de sus cuentos el tiempo se presenta como un laberinto donde el pasado, presente y futuro se entrelazan, se repiten y se confunden. El tiempo puede ser infinito, un espejo que refleja infinitas posibilidades y realidades paralelas. O sea, este señor Jorge Luis Borges, creo que lejos de tener los viajes o el tiempo, la concepción de él como ciencia ficción, o en el caso de Ray Bradbury como enseñanzas y filosofía, este señor se fue a analizar el tiempo. Pero él también era un poeta también, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. mucho era, me parece, estas metáforas y estas... Y un tipo que le giraba Sí, estaba chido. muy, muy padre. Bueno, tiene algunas obras. Una de ellas se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Este cuento, Borges imagina un libro y un universo donde todas las posibilidades temporales y decisiones ocurren simultáneamente.
Ok. creando un infinito ramificado de tiempos paralelos. ¿Te acuerdas de la película Todo al mismo tiempo? Todos y Todos, Sí, qué ¿cómo se llama? complicada película. En todas partes. Everything and Everywhere. Sí, todo en todas Algo partes así. y al mismo tiempo. Algo así. Bueno, pues algo más o menos. Que del tipo. perdónenme y odienme, pero a mí no me gustó. Yo no le entendí. No, por eso, así cuando ya a la mitad dije, güey, esto ya me aburrió. Sí, Es- no. Y mira que la Una vi con disculpa. la mejor disposición y súper despierto. La vi el domingo a las 7 de la mañana para que Sí, no me durmiera. No, pero está Sí, complejo. sí. No es una película de una sola vez. Sí creo que hay que verla al menos un par de veces más para entenderle. Y aquel mamador que diga que le entendió la primera, Que venga este programa y no lo explique. por favor, porque nosotros... Y mira que queríamos ser mamadores. Sí. Y mira que nos las gastamos así de, yo sí le entendí a la primera, es buenísima. Bueno, tenemos esta que se llama Funes el Memorizo. Trata sobre un hombre que recuerda absolutamente todo, lo que implica una percepción del tiempo detenida y fragmentada en detalles Qué infinitos. impresionante ¿Te imaginas superpoder, eso eso? me encantó. Que te acuerdes de todo. De todo, pues, es Wow. brutal. Eso Wow. es un superpoder que nunca... Bueno, posiblemente Sherlock Holmes lo tenía. Posiblemente sí, pero de todo. Pues es como memoria todo es fotográfica, una ¿no? memoria muy, muy seria, ¿no? Tenemos La muerte y la brújula, Ok. publicado en 1942. Todos estos, por cierto, están en PDF. ¿eh? Entonces, Ok. todos están... Sí, pues ya están fuera de derecho. Sí, todas se pueden encontrar. Aunque es un relato policial, juega con la idea del destino y el tiempo como un patrón que se repite inevitablemente. Y tenemos otro más, El milagro secreto, publicado en Ok. 1943. Un escritor condenado a morir recibe un año adicional en su mente, donde el tiempo se detiene y puede terminar su obra. Aquí el tiempo es Wow. subjetivo, psicológico y flexible. ¿Qué tal? Wow. O sea, que el tiempo lo usa para lograr este fin. Así es. Qué interesante. Así es. Y pues bueno, esos son algunos de los libros, obras literarias. que Échenle una abarcan- leidita a alguno de ellos. Creo que hay algunos bastante Valen mucho interesantes. la Y pena. son la cuna de lo que hoy todo mundo conoce como estas películas, estas Exacto. cintas, estas series. Hay mucho material que trata del tiempo, güey. Muchísimo. Muchísimo. A la hora de estar revisando, es infinito la cantidad de películas, series, Mucho. novelas, historias Mucho, que hay mucho. que hablan. Digo, hay algunas que son propiamente el tema del viaje en el tiempo, la máquina del tiempo, pero hay otras que el tema es alrededor de lo que el viaje al tiempo significa, ¿no? Y Fíjate eso es que, maravilloso. y hablando ya de las películas que todos hemos visto y que creo que disfrutamos mucho, creo que la que sobresale por mucho es Volver al Futuro, no solo por el nivel de producción, no solo porque la dirige Spielberg, no solo por los efectos especiales y lo que innovó, no solo por eso. Zemeckis, ¿no? Produce Spielberg, creo, y dirige Zemeckis. Ah, tienes razón, discúlpame, sí es cierto. Aquí, esta película exploró paradojas, porque si hay algo que tiene paradojas, es justamente los viajes en el tiempo. Exploró la paradoja más importante que es La paradoja del abuelo. Del abuelo. Esta paradoja en donde, por si ustedes no lo conocen, es probablemente la más popular de los viajes en el tiempo, una de Sí. las más importantes. Al menos la que plantean ahí, de las más importantes. En esta paradoja se plantea que si tú viajas al pasado y conoces a tu abuelo y evitas que tu abuelo, digamos, se case con tu abuela, y entonces no nacería tu madre. Pero la paradoja es, si no naciera tu madre, tú no nacerías, y si no hubieras nacido, ¿cómo hubieras viajado al pasado y hubieras evitado que tu abuelo no conociera a tu abuela? O sea, es Un bucle. un bucle del tiempo. Entonces es donde el tiempo se atora, y es este tipo de paradojas las que rompen la tesis de si viajar en el tiempo es posible. Pero antes, porque yo sé que hay algunas personas que dicen, ok, pero ¿qué es paradoja? Paradoja es algo que les dicen que puede sonar muy ilógico, pero que si lo piensan un poquito, tiene mucha profundidad. O sea, puede ser. Ok, a ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. A ver, No, ¿qué es una paradoja? Es eso, es algo que suena muy ilógico, pero que cuando lo vuelves a leer y lo analizas dices, ay, güey, no, sí, es cierto, puede ser. Y te hace filosofar. Es correcto, ¿no? Así tal cual. Una paradoja es una afirmación o situación que parece contradictoria o absurda, pero que al analizarla más profundamente, Dices, en la madre. dices,
Ay, güey. ¡Ay, güey! Si era vato. Y sí la tenía bien paradoja. Ay, güey. Y sí se le paradoja, ¿no? Se llamaba Ramón. Perdón. Perdón, Saludo. Ramón, saludos Saluda a Ramón. Saludos. Pero bueno, sí, porque sé que hay muchos. O sea, yo era uno de ellos. Decía, sí, la paradoja de la chingada y todo, pero no sabía que era paradoja. Sí, güey, pero esa es una actitud mamadora. Sí, güey. Así, ay, güey, pues es una paradoja, no mames. Ay, ¿no? pues es que vivimos en un mundo mamador, Lucifer. Claro. Y entonces, Esa es esta una paradoja del abuelo la vemos muy bien retratada en este momento en donde la fotografía Así es. de la familia, donde se están desapareciendo ellos porque nunca se conocen. Pero ¿cómo podría él haber viajado al pasado? Pero ¿qué es lo que pasa en esta paradoja? Él empieza a desaparecer. Y se debilita y Se empieza a debilita desmayar, y ya no empieza puede a tocar la desaparecer guitarrita. y todo. bien padre. Entonces Que, por cierto, esa escena cuando empieza a desaparecer, que está tocando Martin McFly en el concierto, bueno, en el... sí, en el baile del... Encanto bajo el océano. Bajo el océano. Cuando están ahí, él empieza a desaparecer por esta paradoja, pero también ahí nos presentan otra paradoja, la que le llaman la paradoja de la predestinación. Ahí les va. Esto sí es de mamadores. Sí, me gusta, esa me gusta. Este es de mamadores. Un evento futuro es la causa de un evento pasado, que a su vez causa el evento futuro. ¿Ok? Les dije, las paradojas son ¿Qué algo dijo? que suena ilógico, pero... Tío Daumático, ¿me lo explicas sin gancito? Sí, pequeño Lucifer. Un evento futuro es la causa de un evento pasado, que a su vez causa un evento futuro. Ok. Por ejemplo, viajas al pasado para evitar un accidente, pero al hacerlo causas el accidente que querías evitar. Que básicamente lo que dice es que no se puede cambiar el futuro. Pero aquí te va lo que nos presenta Marty McFly en esta paradoja. Vamos a acordarnos de esta escena cuando lo encierran en la cajuela de un automóvil a Marty McFly y salen los músicos que estaban ambientando, que estaban amenizando la fiesta Encanto bajo el océano y lo rescatan abriendo la cajuela del carro. En ese momento el guitarrista se corta, lastima, ¿no? Se corta la mano y ya no puede continuar, de tal forma que Marty McFly no iba a poder hacer que sus padres se reenamoraran y bueno, paradoja del abuelo. ¿Qué pasa? Que Marty McFly toma el lugar del guitarrista. Todos nos acordamos de esa escena. Entran al concierto, al baile y empiezan a tocar Angel. Angel creo que se llamaba la canción. Angel, ¿Sí, no? Angel. Y Marty McFly termina con una canción que aún no se conoce en ese momento. Claro, Johnny B. Good. Johnny B. Good de Chuck Berry. ¿Ok? Empieza a tocarla y todo el mundo se pone loco. Sí, me encanta. Tus hijos la van a amar. Quien se cortó la mano era Marvin Berry, Sí, era el primo de Chuck Berry. Cuando escucha entonces la canción, le dice, oye Chuck, soy tu primo. Marvin Berry, mira, escucha esto. Y le pone la bocina para que escuche. Estaba buscando un sonido y entonces Chuck Berry se inspira de lo que escucha, que era Johnny B. Good. Para crear Johnny B. Good. Crea Johnny B. Good. Ojo, o sea, apunta a Johnny B. Good porque la estaba escuchando. Sí. Se vuelve famosa esta canción y Marty McFly la escucha en el futuro, regresa al pasado, la toca y la vuelve a tocar. Entonces, ¿quién la inventó? Es una canción que nunca se escribió. Exactamente, ¿no? ¿Qué tal? Es un bucle maravilloso del Otra tiempo, de ¿no? esas paradojas para mamadores. Para súper Pero te traigo otra. No, te traigo una lista de paradojas, Lucifago, que no se la van a acabar. La ontológica. Ok. Un objeto o información del futuro viaja al pasado y se convierte en la causa de sí mismo. Por ejemplo, un científico recibe planos de una máquina del tiempo que él mismo envió del futuro, pero nunca se sabe quién los inventó originalmente. Bueno, un poco contacto, ¿no? Era la idea de Carl Sagan. Tal cual. Un poco Contacto, pero también un poco Emmett Brown. Claro. ¿No? Claro. Volver al futuro. Volver al futuro. Tenemos, el problema del objeto o información parece no tener un origen real, generando un bucle sin principio, que también entra en esta que te acabo de contar de Chuck Berry. Sí, o sea, no sabes quién lo inventó y es un Bucle. un bucle de tiempo. Tenemos el bucle casual o casualidad cerrada,
una acción del viajero en el tiempo causa un evento que es la razón para que ese viaje ocurra. Por ejemplo, un viajero que se va al pasado para entregar información que le permite crear una máquina del tiempo en el futuro. Sí, o sea, si no puedes, ¿cómo creas la máquina si no habías ido antes al pasado, no? Así es. Y bueno, la paradoja de elección libre y el destino. Okay. Si puedes viajar en el tiempo, ¿puedes entonces cambiar el pasado libremente o está todo predestinado? La paradoja explora si existe el libre albedrío o si el futuro ya está escrito. Que es un poco este tema no me acuerdo en qué película era, ¿no? Que por más que cambiaban las cosas, siempre era el mismo outcome. Pues el día de la marmota. El día de la marmota, sí. Siempre el mismo outcome hasta que encuentra la configuración detalle, ¿no? correcta Sí. para que el outcome fuera cambiado. Buena ¿no? película es el día de la marmota. Es una gran Groundhog's película. Day. Véanla porque es otra de... Y fíjate que hay una versión, estas películas les llaman de bucle de tiempo, y hay una que me gusta mucho que es Feliz Día de tu cumpleaños, creo, o de tu aniversario, que es la misma idea del día, igualita la idea del día de la marmota, pero con un asesinato. Entonces, hay una chava que la asesinan al final de cada evento. ¿no? Aparece Penny de Big Bang Theory. Es la protagonista. No sé si es ella hace bueno, esa es una versión más moderna. Sí, de Kaylee Cuoco, donde tiene eso. Pero hay una anterior en donde hay como 2 entregas. Entonces, cada vez que la matan, regresa un poco como la de del mañana, ¿no? ¿Looper? No, la de Tom Cruise. Ah, claro, al borde del mañana. Al filo del mañana, creo que es. Que también lo matan y entonces regresa al bucle de tiempo. Pero ese es Looper, ¿no? No, Looper es una que va saltando de... donde sale Anakin Skywalker, ¿no? Skywalker, claro, sí, es que otro. pues, nos confundimos con tantas. Pero bueno, esos son algunas de las paradojas más famosas que, por cierto... Volver al Futuro pues popularizó. O sea, siempre han estado, obviamente. Y hay muchas películas que han hablado del tiempo, pero Volver al Futuro es el ABC, ¿no? Probablemente una de las más populares, importantes. Después de Volver al Futuro y obviamente el DeLorean, ¿cuál dirías que es la mejor máquina del tiempo creada? Porque hay una que es mucho más longeva, ¿sabes? Sí, yo sé que vas a sacar tu carta. Tengo que hacerlo. Sé que vas a sacar tu carta matadora. Pues es que estás hablando de puras cosas que, o sea... No, por favor. No, es que de hecho el momento fue creado para la presentación. O sea, no es posible que estemos hablando de máquinas del tiempo y no hablemos de la TARDIS. Es que no querían traer San y Renzo al episodio, pero ok. No, pero sí, definitivamente creo que Doctor Who es una serie 100% basada en viajar en el tiempo y el espacio. Claro. El tipo tiene una caseta telefónica que es una nave interdimensional espacial y tiene todo un es como tema. el anacrópete, hace cuenta. Es como el anacrópete, Sí. porque también caben hartas señoritas. Sí. Y viaja a través del tiempo resolviendo cosas. Ahora, algo muy interesante de Doctor Who es que sí hace pequeños cambios en el tiempo y que sí terminan afectando al presente. que sí afectan muchas veces el presente, aunque normalmente lo afectan para componer el presente. Es una cosa muy interesante, pero lo que es... Como Quantum Leap, ¿no? Un poco parecido a Quantum Leap. Ahora, Doctor Who pues, tiene muchísimos años, ha habido muchísimos doctores, y entonces, si tú eres un ciudadano del planeta Gallifrey, Davomático, abusado y no vayas a mover algo en el tiempo. O sea, ¿no? entonces, ¿cómo se llama? ¿Viajeros en el tiempo o viajes en el tiempo? La de... ¿Cuál? De Quantum Leap. ¿Cómo se llama? Sí, viajeros en... Bueno, en español, viajeros en el tiempo. o O algo viajeros así. en el tiempo. También exploraba esa posibilidad de viajar al pasado para cambiar algo y que el futuro... Y la realidad es que trataba de resolver cosas. Era como Camino al Cielo, no sé si Sí, alguna vez claro, viste esa serie, sí. pero aquí era un viajero en el tiempo y tenía que resolver. ¿Te acuerdas de la serie también de los 60, Viajeros en el tiempo, Sí, donde entraban en un túnel? círculo así. El túnel del tiempo se llama en México. El túnel del tiempo, Sí, claro. era Ok. bueno. Ahora, ya hablamos de películas, ya hablamos de historia. Bueno, hablamos de una sola película, pero ya hablamos de historia, Te puedo hablar de otras, posibilidades. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Es posible realmente viajar en el tiempo? Yo te la voy a cambiar porque hoy sabemos que sí se puede viajar al futuro. Pero más bien la pregunta sería, ¿es posible viajar al pasado? Buena incógnita. Y alguien quien sí estuvo estudiándolo realmente, no como nosotros. Alguien que sí sabía. Sí, alguien que sí sabía, lo hizo. No, o sea, no viajó en el tiempo, sino estudió. Albert Einstein, Claro. con la relatividad especial y la relatividad general.
La dilatación del tiempo es un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad, según el cual el tiempo no pasa igual para todos los observadores, lo que habías dicho hace ratito, especialmente cuando se mueven a velocidades cercanas a la luz o están en campos gravitacionales muy intensos, como el de un agujero negro, por ejemplo. Ahora solo quiero hacer una pequeña acotación para los que no sepan, porque yo no lo sabía. La velocidad de la luz es algo así como 299.799 kilómetros por hora, más o menos. Es un chinga. Es rápido. Sí, O sea, fíjate que... es como tú cuando dices, ¡ay, ya! Eso fue. Te voy a decir el viajero del tiempo. El viajero del tiempo el me time dice. traveler. Oye, y esto me vuela la cabeza cuando hablan, por ejemplo, de años luz, ¿no? De las distancias, ¿no? ¿Qué tan lejos es? Que un año luz es el tiempo, un año viajando a la velocidad de la luz. ¿Qué tanto es? ¿Cuántos años viajando a la velocidad de la luz tardaríamos en llegar a un lugar? Ok. Así de lejos. Esto que les acabo de explicar, la dilatación temporal, explicado en palabras más simples, cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti, comparado con alguien que está quieto. También, cuanto más fuerte es la gravedad donde estás, más lentamente fluye el tiempo para ti en comparación de zonas de menor gravedad. Esto te da pie a la paradoja de los gemelos, lo que también decías hace un ratito. Uno de los gemelos se queda en la Tierra, el otro viaja al espacio a la velocidad cercana a la luz. Al regresar, el viajero espacial es más joven y su hermano, que se quedó en casa, pues es más viejito, ¿no? Esa es más o menos cómo funciona. Un poco la idea, ¿no? Ojo, esto sí se ha experimentado y sí se han tenido resultados positivos en la ciencia. Ha sido confirmado con relojes atómicos, aviones y satélites. O sea, sí ha habido una prueba fehaciente. Ahora, es lo que han visto, pues, son diferencias de micras de segundo, claro, ¿no? O sea, pero, no son, pero lo son, pero ¿no? sucede, o sea, Pero sí ha pasado sucede. porque Si lo ves en un amplio espectro, pues sí sucede. a mayores velocidades o a mayores fuerzas, ¿no? Que aún no lo experimentan. La relatividad general, esto se publicó, la relatividad especial, publicada en 1905, postula que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia, introduce la idea que el tiempo y el espacio son relativos, no absolutos, y predice que el tiempo se dilata con la velocidad. Y más adelante, 10 años después, publica la relatividad general. Esta explica la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Aquí ya le dejé de entender. Entonces me dediqué a buscarle una explicación a eso. Predice que el tiempo también se dilata en presencia de gravedad intensa, como por ejemplo lo que ocurre con los agujeros negros. Vean Interstellar, se van a confundir más, véanla otra vez, van a estar medio confundidos y ya como a la quinta vez le empiezas a entender. Obviamente nadie sabe qué pasaría si cruzaras un hoyo negro, un agujero de gusano, pero se intuye, si estos agujeros de gusano se llevan hasta la luz, se intuye que podrías tener un viaje en el tiempo. Un poco, me parece que Perdidos en el Espacio sucede algo así. Algo así, también en Star Trek también ellos se viajan así. Sí, por la velocidad RAP le dicen. El RAP, o también en esta película, me parece que en Event Horizon. También. De hecho, es que Event Horizon... me gusta que decían, tú no viajas en el doblas. Doblas, exactamente. Y es justamente la explicación de los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una hipotética estructura del espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo, como si fuera un atajo. Fue propuesto por Albert Einstein. ¿Cómo se puede explicar esto? Imagínense una alfombra, ¿ok? Y ustedes quieren caminar sobre la alfombra del punto A al punto B, o sea, de un extremo a otro extremo. Ahorita el señor Lucifagor nos está ejemplificando en un libro. Yo quiero caminar de aquí e ir aquí. Tendría que recorrer toda esta distancia. El agujero de gusano lo que provoca es que básicamente se cierre y se haga un túnel y se pase de aquí a aquí en mucho menos tiempo. Güey, fue súper mamada ahora nuestra explicación, güey. O sea, sí y si no esto es un clip, güey. Claro. Esto es un clip patrocinado por National Geographic. Pero bueno, básicamente de eso se trata el agujero de gusanos y esa es una de las posibilidades. Y es una obvia teoría. Nadie ha llegado ni siquiera tan cerca a ver un agujero de gusano. O sea, no existe. No existe todavía una evidencia que diga que existe, ¿no? Pero pues se podría pensar. Pero matemáticamente hablando y físicamente hablando es lo que podría ser. ¿Cuál es el tema con la luz, Daumático?
que Que es en carísima. teoría, no, el pedo es que nada puede viajar más rápido que la luz. Hasta el momento. Porque teóricamente, digo, esta es la teoría física. Te destruye. Estaba oyendo a Neil deGrasse. No, la teoría es que para tú viajar a esta velocidad, el problema es que necesitas algo que te empuje a esta velocidad. Y entonces lo que hablan es que la masa, al viajar tan rápido, empieza a pesar más. Porque pues, tienes que tener un empuje. Claro, la más fuerza fuerte. G, ¿no? Entonces, hablaban de que se vuelve infinito el peso y por eso es que no podríamos romper la velocidad de la luz. Ah, sí. O sea, Estoy viendo unos videos de Neil deGrasse que dije, güey, estos cuates se drogan. Sí, pero pues con muy buena, porque la verdad es que sus teorías están bastante, pues, fundamentadas y creo que sí te terminas convenciendo que se puede hacer, aunque aún no estamos ahí. Así es. Pero en teoría, Lucifagor, ha habido gente que cree que sí ha estado ahí. Hay casos ¿En serio? que aseguran que realmente hay viajeros en el tiempo. O sea, gente que ha hecho blogs, videos en YouTube de que son viajeros en el tiempo. Casos reales. ¿Quieres escuchar unos cuantos? Sí, a ver, eso está interesante. Tenemos, por ejemplo, el primero, uno llamado John Titor. Ok. John Titor es el seudónimo de un supuesto viajero en el tiempo que apareció en foros de internet entre los años 2000 y 2001. Afirmaba provenir del año 2036, donde trabajaba como soldado del ejército estadounidense en una misión especial, viajar al pasado para recuperar una computadora IBM 5100, necesaria para resolver un problema informático en su línea temporal. Esa Aquí película ya la me vi. perdió, güey. Esa película ya la vi. Porque evidentemente en el año 2036, que son básicamente 11 años de ahorita, una IBM, güey. No mames. Pero espérate. Tienes más poder en este En teléfono. 11 años de aquí a ahorita, pues ya debía de haber un avance tecnológico que ya sentara las bases de hacer eso. ¿no? Claro. Y entiendo que no hay suficiente energía en este planeta para energetizar algo. O sea, los 8000 megawatts que No. usaba el DeLorean, pues no hay. Este güey este güey se dio un golpe en la cabeza y creyó todo esto, yo creo. Sí, Pero claro, bueno, como fenómeno. continuando. Durante sus publicaciones, Titor ofreció detalles técnicos, advertencias del futuro y respuestas a preguntas de los usuarios. Algunas de sus afirmaciones más llamativas fueron que en el 2015 habría una guerra civil en los Estados Unidos causada por conflictos sociales y políticos. Güey, así, ¿eh? Pero la Estamos ventaja a de nada. ese tipo de predicciones es que Ah, puedes decir, no, claro. sí la hubo, güey, que no te enteraste. Salió. Pero sí se estaban madreando, güey. Pasado mañana va a salir el sol. Claro. Oye, pero aquí estuvo nublado. Ah, sí, pero es que yo no te dije que aquí, allá en Monterrey Sí, salió el sol. Claro, ¿Sabes? los regios sufrieron. En el 2036 el mundo sería muy distinto, descentralizado, rural y con gobiernos locales tras una gran guerra nuclear en el 2015 que mataría a millones. No, O sea, hace 10 ya años. se le cayó el chistecito, ¿no? El IBM 5100 tenía una función oculta que podía traducir entre lenguajes antiguos de sistemas informáticos, lo que supuestamente solo unos pocos sabían. Ya, eso, Y por eso eso sí la ya, necesito. ya me perdió, la verdad. Está mejor Bill and Ted Excellent Adventure. No, está mejor la de Hot Top Time Machine. Sí, ¿no? hoy no hablamos de Bill and Ted Excellent Adventure. También es muy buena, también. también es muy buena. Titor explicó que su máquina del tiempo era un dispositivo de desplazamiento temporal C204 fabricado por General Electric. Ah, o sea, ya era de uso regular, ¿no? Pues es que Así lo está fabricó, eso. sí, fabricó el motor de fusión del Claro. doctor Emmett Brown. ¿Te acuerdas que era también Sí, General sí. Electric? Pues este güey Pues, dijo, ¿cuál traes? ¿Qué máquina? Oye, ya va a ser, ¿qué máquina Sí. traes tú? No, No. pues traigo la General Electric. yo traigo la C204 La y tú, no, yo me quedé en la C100, güey. Sí, güey. Bueno, que usaba agujeros de Kerr, que son agujeros negros rotatorios, estabilizados con singularidades duales, montado en un automóvil Chevrolet Corvette. ¿Qué y tal? Es un Corvette, no le claro. alcanzó para el DeLorean. Sí, pues sí. Y más tarde en una camioneta militar. Todo muy al estilo de Volver Pues, al Futuro. también digo, ok, ándale, pues, ándale. Ay, bueno, y obviamente, ¿creen que esto haya sido real? Pues no, claro que no. O sea, Bueno, tenemos una muy interesante. Rudolf Fentz. Según la leyenda urbana, Rudolf Fentz era un hombre que apareció de forma repentina en pleno Times Square, Nueva York, en junio de 1950.
vistiendo ropas del siglo XIX, sombrero de copa, chaqueta antigua, pantalones ajustados, zapatos con hebilla y un reloj de bolsillo. Brother, era un hipster. Era la botarga de Lincoln. Güey, era el señor de Monopoly. No se dieron cuenta, estaban promocionando Monopoly. No, pero bueno, o un hipster de la Condesa, ¿no? Claro, de la También estaba perdido por ahí. Bueno, pero parecía desorientado y confundido por lo que todo lo que rodeaba, ¿no? Por lo que, y como era moreno, lo abatieron a madrazo. No, él no era él. Instantes después fue atropellado por un coche y murió. O sea, a ver, espérame, porque esa historia está buenísima. O sea, el güey vino del futuro, pero lo atropellaron y murió. Del pasado, lo atropellaron y murió. En el güey. futuro, sí. Bueno, no mames, venía de celebrar el 4 de julio, güey. Aquí es cuando se pone interesante. Cuando la policía va a examinar su cadáver, encontraron un billete del banco por un valor de $70 antiguos, una carta fechada en 1876, una tarjeta de visita con el nombre Rudolph Fentz, una factura por el cuidado de caballos y un recibo por lavado de ropa con todos los nombres y direcciones que no existían en 1950. Lo más inquietante de este caso, que al buscar los registros, la policía descubrió que un hombre con ese mismo nombre había desaparecido misteriosamente en 1876 sin dejar rastro. Sí, pero sí saben lo que es cosplay, ¿no? O sea, güey. Oye, es que no analizaron el extraño caso de Edgar Allan Poe, ¿no? Que sí, también se desapareció por unos días. Desapareció como 3 meses. Viajó en el tiempo. Pero está bueno, o sea, sí está chido, güey, porque dice, ay, güey, si era te da especulación, ¿no? No mames, seguro era un viajero del tiempo, güey. ¿No? Ahora, uno que sí me causó mella fue el experimento Filadelfia. Ese quedó registro incluso en el ejército. Ay, legitima. Quedó registro en el ejército, güey. Es que eso sí pasó. Pues es que eso es de Jaime Maussan, güey. Sí, Área 56. Eso es del tercer milenio. Bueno, el barco involucrado es el USS Eldridge. El año de su supuesta desaparición fue en 1943. El lugar, el astillero naval de Filadelfia en los Estados Unidos. El experimento Filadelfia afirma que la Marina de los Estados Unidos intentó volver invisible al radar este barco, al destructor, como les dije, USS Eldridge, mediante una tecnología basada en campos electromagnéticos inspirados en la teoría unificada de Albert Einstein. Pero algo salió mal. El barco desapareció de Filadelfia en un destello de luz verde. Y se escuchó, "Come with me if you wanna live". Apareció en Norfolk, Virginia, a 100 kilómetros y luego volvió. Ok. Algunos dicen que se transportó en el espacio-tiempo viajando unos minutos o incluso décadas al futuro o al pasado. Nadie sabe. ¿Ok? Efectos que le pasaron a la gente porque venía gente arriba. O sea, no fue de gratis. Sí, no. Algunos marineros se fundieron con la estructura del barco. Así quedaron como los de Piratas del Caribe. Que estaba así. Ahí ¿Así? sacaban aquí. Bueno. Otros enloquecieron o desaparecieron y algunos desarrollaron enfermedades misteriosas o aparecieron desorientados. Fíjate que yo me enteré del caso de un barco mexicano, güey, que apareció en Nueva York donde no había un puente antes. Y entonces iba y apareció donde estaba el puente y un choque horrible. Es lo que decía, H.G. Wells, o sea, el futuro, o sea, aquí iba a cambiar, ¿no? De repente van a levantar algo. Claro. Eso le pasó al barco Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí, al Cuauhtémoc, que te digo. Pobres cuates. Pues bueno, pues ahí está. No, para nada. Pero bueno, estos fueron casos reales, casos evidentemente... El que más me gusta de todos estos casos, que no fue un caso realmente comprobar que no existía, por ahí Stephen Hawking, que fue un genio, genio. Él hizo una fiesta en donde iba a proclamar que alguien del futuro fuera a esta fiesta, fue invitado al futuro a esta fiesta para comprobar que existían los viajes en el tiempo. ¿Y qué crees? Pues no llegó nadie, güey. Entonces no hay viaje al futuro, ¿ves? Ahora sí me agarró. Pero bueno. No, pero es real. Hizo un evento, una fiesta para invitar a los viajeros del futuro a que vinieran para comprobar si era cierto que había viajes al tiempo. El fragmento que me enviaste de Big Bang Theory del contrato que tienen para ese está buenísimo. ¿No? Sí. Cuando les dicen, bueno, si alguno de los viajes, que si alguno descubre el viaje en el tiempo, que se aparezca en este momento. Sí. ¿Nadie se apareció? Ok, vamos. Así parecido, pero tiene razón. O sea, hice la prueba, nadie llegó, no hay viajeros en el tiempo. Pues creo que eso es
O no un vieron la escéptico. invitación, ¿no? Digo, Ajá, eso creo que es pensamiento escéptico, el cual aplaudo mucho porque eso nos hace cuestionarnos aún más cosas Claro. y eso te lleva a un conocimiento mayor. Pues, Lucifagor, se nos fue el tiempo. voló como Voló, paloma. viajamos en el tiempo, estaba buenísimo y de repente ya nos sonó la alarma que ya nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo. Pero este puede tener una segunda parte. Puede tener una segunda parte porque creo que no profundizamos en materiales que hablan de viaje en el tiempo. No libros modernos, ni películas, ni otro tipo de obras como series de televisión. Creo que podríamos tomar un par de ejemplos y profundizar de regreso. Ya con todo este contexto, Claro. creo que podríamos dar el siguiente paso para hablar de la Así segunda es. parte. Y si ustedes también lo quieren, por favor, déjenlo en los comentarios y créanme que lo vamos a hacer con muchísimo, muchísimo gusto. Por favor, gracias a todos, por cierto, los que descargan y le ponen play a este episodio. Sin ustedes no seríamos nada, literalmente. Así es que gracias. Pero debo de agradecer en especial a mi querido hermano, mi vecino, @Lucifagor. Muchísimas gracias, Davomático, y quiero agradecer a todos los que están siguiendo los contenidos de Viral Minds, que ya empieza a ver varios Ya contenidos empieza, por ya ahí empieza, circulando, poquito a poquito. entonces hay que aplaudirle a estos muchachos, a todos nuestros podcast hermanos. Les mandamos un gran abrazo a las chicas por ahí de 40 sin GPS que ya nos están dando en la madre. Y Ya nos están dando la vuelta. Ya nos están dando la vuelta. Y, lo peor es que nosotros nos sentimos como que éramos así, ya Nos- el popular de la Sí, cuadra sí, y de sí, repente llega y te dice, quítate tú. Sí, los que veníamos a enseñar. Sí, los que veníamos a enseñar y nos están madreando, lo cual, pero aplaudo muchísimo. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Es maravilloso poder estar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por ponerle play. No se olviden de ese poderoso like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbase. Y pues nada, recuerden una cosa. Cuando sueñen, disfrútenlo. Disfrútenlo de verdad. Pero sobre todo, No dejen de crear. muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Bye.